Suscríbete a la Panterita. 30 años cumpliendo. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Múnich Ultra fluye con todo. Tokio, prendidos a tu vida. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Costanera Sur, construye TIC SA. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bien, Bruno, un saludo a todos. Dani, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Hola, Federico. Hola, ¿qué tal? Buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Bruno? Saludos a todos. Bien. Bueno, día de Copa Libertadores. Arranca hoy, 6 de la tarde. Lindo partido, ¿no? A las 6, Argentinos Juniors con Independiente del Valle. De Strongest contra River. Ese partido está. Y hay uno más a las 6, Alianza Lima. Está jugando contra Paranaense, del Grupo de Libertad. Los 3 partidos a las 6 de la tarde. Está lindo. Fase de grupos. El de River paró un poquito el Pozo Gallardo ahora, de la mano de... Pero de con, Micheli, tema de la altura. con esa dificultad la mayor que va a ser la altura. Ahí tenemos la programación justamente con Argentinos Juniors. Vemos el horario de Argentina, que es 19 horas, sería 18 horas para nosotros. Después se viene el Strongest ante River, mismo horario en realidad, 18 horas, de Bolivia y Paraguay. Y lo que ya decía Federico también con respecto a Alianza Lima, Paranaense, 17 horas de Perú, 18 horas de Paraguay. Y el otro partido que tenemos también de Copa Libertadores es el DIN, el Independiente de Medellín de Colombia, juega de local. A las 20 horas de Paraguay va a enfrentar al Inter de Brasil. ¿Y cómo va a jugar Cerro hoy? ¿Qué pone Cerro? ¿Qué va a poner Cerro Porteño? Y Patiño llega, no llega. Patiño. Y hay un poco más de 24 horas para lo de Patiño, pero... perdón, mañana, hoy 18, mañana. El tema es que si es una cuestión lumbar, estamos hablando de una situación muy adversa para un jugador que viene arrastrando eso hace bastante tiempo y siendo defensor y por el poco tiempo que ha tenido de recuperación está un poco complicado. Vamos a ver, decía Juanma que él prefería esperar, anoche decía, con respecto a una precaución de sabiendo ya que el jugador suele vivir este tipo de momentos que al acostumbrarse un poco el cuerpo muchas veces se recupera un poco más rápido tal vez, pero es una lesión en la zona de la cadera, en la cintura, que sabemos que el defensor puede sufrir de eso, ¿no? Que ayer le molestó en el regenerativo, por eso lo van a probar hoy en la tarde, después de la conferencia que anunciaron van a dar Facundo Saba junto a Diego Churín a las 4 de la tarde, después de entrenamiento no dio liviano porque ahí va a ser probado justamente Patiño y ahí se va a asegurar si juega o no mañana. Hay que ver cómo reacciona Cerro desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Más allá de que son jugadores experimentados y que normalmente ya saben sobrellevar este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero mira, que golpeó duro en el ambiente mismo, porque es como que se le pinchó el globo a un equipo que estaba entusiasmando y que tenía una confianza enorme para adentro y para afuera. Y esto también para afuera, lógicamente, ha tenido un efecto absolutamente negativo. Y justo se dio este golpe duro en las puertas del debut en la zona de grupo de Copa Libertadores de América, en un partido, digamos, entre comillas, ganable, en donde Cerro tiene la obligación de ganar sí o sí, porque sabemos perfectamente que acá el acceso para Palmeiras ya está asegurado y que la lucha va a estar con este equipo y con Bolívar. Ayer debatíamos con los compañeros en peligro de gol. Yo decía, para mí, si es que igual jugando, no, Patiño me parece que es la única oportunidad que tiene Brock para arrancar el titular, o si no, estamos ante un jugador mal fichado por la directiva, por el scouter, lo que sea, pero no puede ser que no juegue, ya es increíble. Decía Juanma, no, si juega Patiño no va a jugar, y para mí con Patiño o no, tiene que jugar Brock. Me parece que hay que ir buscando piezas genuinas, ¿verdad? Yo creo que Brock es fija. No porque el brasileño haya gustado, sino que de los zagueros se supone que es el que menos temor escénico podría eventualmente tener, porque el otro, repito, el único zaguero que probó Saba de oficio fue Álvarez. El chico que debutó en Villarrica lo hizo bien, después jugó muy mal contra Luqueño, que el propio Saba reconoció que lo había colocado para
que jugara contra Fortaleza y lo hizo mal. Yo creo que con lo del domingo ya Saba también sabrá que lo de Báez es una improvisación que venía saliendo relativamente bien nomás, porque vos juntás el partido en Mallorquín y el partido en Tuyucua y vas a decir, ¿y es lateral? El primer tiempo acá de Fortaleza. Sí. Esos primeros minutos donde quedó falta de distancia, donde Jan sí atajó milagrosamente. O sea, por eso yo creo que allí no puede, y porque Báez es más que Rivas como lateral también. Claro. Entonces yo creo que el tema es, cambiando un poco la película, ¿quién acompaña a Brock? Si llega Patiño, probablemente sería Piri Damota o Boadilla como reemplazante de Wilder Viera, y si no llega Patiño va a ser Piri Damota con Brock. O sea, no. Cerro volverá a tener a un jugador relativamente improvisado ahí en la saga central, pero ya no va a ser por una cuestión de capricho o convicción del técnico de no querer jugar con un zaguero por el sector izquierdo, sino porque su único zaguero se lesionó contra Libertad, y estamos hablando de algo crónico. De Carrascal ya nos olvidamos. Qué cerrado. Y No, pero en el buen sentido de la palabra, digo, bueno, futbolísticamente estoy hablando, no. Pensar que él entró en un partido y jugó los mejores minutos. Dando pase de gol contra el Luqueño. Ya cuando estaba, bueno, el partido ya estaba abierto, ¿verdad? Él no ocupó una posición táctica, es más, fue un volante ofensivo que administró muy bien los pases, pero después desapareció de vuelta. Cuando uno pensaba que era el resurgir de Carrascal, es que ya no volvió a jugar el equipo alternativo, porque contra Luqueño jugó el equipo alternativo y Carrascal era suplente del alternativo, o sea, Carrascal es el quinto volante. Claro. Entonces después porque era estaba Viera, Pica, Lucena, Piri Damota, Bobadilla y después recién Carrascal. Por eso, o sea, ese es el orden de aparición. Fíjate que no hubo una rotación después de ese partido contra Luqueño. Después siempre Cerro jugó con los titulares. Así como Brian Zamudio hoy es el tercero. Claro. Porque él estaba como quinto sexto también. Sí, si no juega, hoy, si claro, no juega Robert, él juega. Y por los extremos, Brian Zamudio, primer cambio, Galeano perdió terreno, Fernando Fernández se posicionó un poco mejor, porque así es el tema en Cerro. Yo creo que tiene tantos nombres ahí que uno ve, de acuerdo a la prioridad, el orden de los cambios, está determinado el orden. Por ejemplo, estábamos hablando esta mañana del tema de Otálvaro en Olimpia. Gutiérrez, Aguirre no lo considera Otálvaro. No lo considera, no lo puso ni en el banco, le hice trabajar diferenciado con la gente, porque fue antes del partido del viernes pasado. Es así, un técnico viene y agarra el camino. A Saba le venía saliendo bien porque Zamudio mejoró mucho, porque Fernando Fernández también está mejor físicamente. Ya no está Moreno Martín, claro, que era una molestia entre comillas, porque un tipo que ganaba tanto y tiene ese nombre, tenerlo en el banco, dejarlo fuera, era una especie de desplante, pero están muy claros los roles, menos en la defensa, porque estamos haciendo un juego de quiénes arrancarían si no está Patiño. Y un central diestro tendría que tener. Yo creo que vas a arranca de central si no está Patiño. ¿Y con quién? No creo que... Y probablemente con Brock. Pero no zurdos. Y sí, ya hubo... ¿Dónde? A mí me pasó ayer lo mismo, Ariel. ¿Salió bien? En Beliro, lo mismo dije. ¿Y del Valle qué tendría que hacer? Del Valle... Otro zurdo. Tampoco. Nunca hubo un central zurdo que cierre detrás del lateral derecho, no vas a encontrar. Y antes se buscaba central zurdo, y ahora hay abundancia de zurdo. Se buscaba zurdo porque el lateral izquierdo era diestro. Y buscábamos las variantes y al final decíamos, bueno, si no hay un central con perfil diestro, que juegue entonces, en vez de, en este caso, Viera, que juegue entonces el chico Boadilla. Y que atrás juegue Piri Damota como primer central. Y ahí que lo acompañe el problema es, por ejemplo, recurrir, no sé cuál va a ser más peligroso, recurrir a una dupla central absolutamente renovada que seguramente nunca jugaron juntos, si es un Brock, Piri Damota, por ejemplo, o por lo menos tener más allá de esa posibilidad de riesgo que ustedes dicen por el cambio de perfil. ¿Cuál es el riesgo menor? ¿Cuál sería el riesgo menor? Es que partamos luego, porque Cerro normalizó jugar sin zagueros en la saga central. Y yo creo que recién con lo del domingo más o menos algunos dijeron, espera, esto venía saliendo bien, esto no es un plan bien ejecutado. Porque voy a decir Báez, y acabo de citar los partidos malos de Báez. Porque Báez tiene alma de lateral, y en la saga central, si te sale bien eso, te da salida muy rápida. Pero
¿Cómo le roba Luis Cardoso la pelota en el 3-0? Él hace la misma jugada que hizo en Mallorquín con el golazo del chico, el Juvenil Báez. O sea, él tiene esas pisadas que vos sabés que un zaguero no se va a animar a hacer, porque él es un lateral inclusive de proyección. Y en el caso del perfil, el problema de Cerro es que, a diferencia que ocurre por la izquierda, donde tenés algunos nombres que más o menos está familiarizado, porque Juanma nos decía que Rodrigo del Valle ni siquiera fue titular en la reserva últimamente, pero allí estuvieron Brock, del Valle, Álvarez. Son todos zagueros de un físico importante, zurdo. Por derecha sacás a Patiño, y el primer zaguero diestro es este chico Lucas Quintana, que jugó mal contra Luqueño y había sido la primera elección de Chiqui. Un partido antes en la primera fecha contra Meliano. Contra Luqueño le pasó de todo. Me acuerdo que Jan le dio unos cuantos retos y lo amilanó y lo terminó de sacar. Ahí estamos viendo lo de Espínola. Lo mismo que hizo Báez en Mallorquín. Sí. Más allá de esos errores, sí es difícil. Acá me apuntan, no recuerdo qué partido habrá sido, un hincha de Cerro, que Alderete y Junior Alonso alguna vez jugaron en una dupla. No recuerdo. Yo sé que Alderete una vez entró, no iba a jugar y ¿Ese entró. partido contra DIM? Santa Fe. Contra el equipo de Gustavo Costas. Santa Fe, el gol agónico de Cecilio. Sí. Porque estaba tomando un café y se lesionó un jugador. El argentino Molina. Santiago Molina, exactamente. Sí. Puede ser ese partido, ¿verdad? Sí, sí. Pero fíjate qué contexto, ¿verdad? Una emergencia total. Y terminó cometiendo un penal, él, que era la eliminación del Cerro. El gol de visitante. Cosa rara, ¿verdad? Porque sí. vos decís, bueno, se invierte lo que hace un diestro por la izquierda, ¿verdad? El diestro, pues, mucho más, el diestro maneja mucho mejor el cerrar a la izquierda. O sea, el diestro maneja mucho mejor el perfil. El zurdo no, yo me acuerdo los zurdos te dan mucha tendencia. El único que ponía a un lateral zurdo como a la derecha era el técnico de Guaraní. ¿Quién era? ¿Jubero o Costa? Que lo puso a Guillermo Benítez varias veces como lateral derecho. Y los dos. Para que lance. Ahí tenía para que lance, porque lanzaba muy bien, pues. Y justamente contra Cerro, en cancha de Cerro, me acuerdo. O a veces por necesidad. Pero salió bien en aquella vez, porque el gol vino por ahí y se lesionó Muñoz, pero sí. Los centrales es diferente. El central zurdo no tiene. Fíjate que hasta contra Fortaleza ¿fue Fortaleza o el partido que juega Piri Damota? Marco Cáceres se había lesionado en el entrenamiento. Fue Marco, no fue Molina. 4-1, exactamente. 3 de Cecilio y 1 de Torales. Claro. Gracias a la Sultana. Fíjate que hasta Piri Damota jugó de segundo marcador central. Sí, ya jugó. Porque era Patiño con Piri Damota. O sea, se tiene, pero o sea, se sigue hablando de sí o sí un volante que va a jugar en la saga, de una cuestión de perfil. O sea, para no volver al tema de que Cerro se preparó mal en el tema de la gestión. Eso parcialmente, porque después el que remata es Saba. Porque la dirigencia va a decir, profe, te trajimos a Brock. Sí. Todo bien que no era Pulpito, pero dale partidos. Porque nunca le dio partidos. Y el mejor ejemplo es lo que ocurrió el domingo. Porque hasta era lógico que entrara Brock para evitar una catástrofe que no se dio. No porque Cerro haya sido una maravilla en el segundo tiempo, sino en Libertad dijo, bueno, acá ya vamos a ver qué pasa. O sea, ni siquiera le dio minutos porque Brock, desde aquel partido contra Luqueño, no jugó. Y no es un jugador para tenerlo ahí en ritmo en la reserva. Entonces, así va a encarar Cerro su primer partido de fase de grupo contra Barcelona. En un momento, Johnny, con nosotros hoy arrancan los partidos de fase de grupo de Copa Libertadores de América. Mañana Cerro, después el jueves Libertad y Olimpia. Viajó esta madrugada Olimpia. Johnny nos va a traer todas las novedades. Juanma, ¿cómo te va a mover el personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Todo bien. Sí, me parece que también allí una de las opciones, y fue la que más usó, desde que Patiño no está disponible, o las veces que lo cambió, fue la cuestión de Alberto Espínola, que también sería una improvisación, pero que lo utilizó Facundo Saba dentro del tiempo en el que está en Cerro Porteño. Y mira que me parece que si uno pone en las opciones la posibilidad de que arranque Piri Damota con Brock o Piri Damota con Báez, me parece que igual Saba podría poner o preferiría poner a Alberto Espínola como central y allí que haga dupla o con Brock o con algún otro, porque es la opción que más utilizó hasta aquí las veces que le tocó usarlo a Alberto Espínola.
Bueno, se suma otra improvisación. Sí, es otra improvisación, exactamente. Porque mira que si es Beto con Baez en la sala central de Contra Libertad. Desde la lesión de Patiño. De Patiño. O sea, es cierto lo que menciona Juanma, cuando se lesiona Patiño el domingo, cuando lo echan arriba en el Castelao, la opción era entra Enzo. Entiéndase, el nuevo zaguero convertido era Beto Espínola. Y a causa de eso se fue expulsado, porque ahí se toma como Barbosa. Claro, porque central, porque lo termina marcando, ¿verdad? Ese es el otro tema. Imagínate, o sea, yo no sé cuál es la altura exacta de los delanteros de Barcelona. Barbosa viste que Barbosa primero tenía un marcador. Y se corre unos metros y le cabecea al otro. A los dos le gana, o sea, mostrando también. Puede ser para el gol. Para el gol, no es que estamos hablando de la debilidad de Cerro, ¿verdad? Pero que las tiene. Pero acá, por ejemplo, con Fabio, yo creo que vos hablabas de la jugada penal. Claro, claro. Pero, o sea, yo fui a otro tema nomás, hablando de la estatura, porque vos bien decías ya que Patiño no es alto. No es alto. Pero tiene juego aéreo en el juego aéreo. Espínola es buen saltador, pero por sorpresa. Él es buen saltador para hacer un lateral. Claro, pero si juega cualquiera, Pírida, Mota, Báez, a Brock tampoco lo vi cabecear, no lo vi muy buen cabeceador a Brock. No lo vi con mucho impulso con las piernas. Entonces, hay un problema para mañana. No sé qué hará Barcelona, si habrá tomado nota de esto, seguro. El técnico que volvió ahora, Bustos. Fabián Bustos. Sí. Que respeta más o menos, sigue jugando el día aquel Díaz que había jugado también. Damián Díaz. Está todavía el zurdo delantero, el que jugó tanto tiempo en México. O sea, un equipo peligroso como para no cometer ni siquiera el 50% de los errores del fin de semana contra Libertad. Hay dos cuestiones aquí en Cerro. Una que tiene que ver con una lesión de Patiño que quizás lo pueda sacar del partido. Y la otra tiene que ver con lo futbolístico, en donde Báez perdió crédito. Báez no da garantías en defensa, entonces estamos hablando de una situación muy compleja para Cerro, que se estaba dando, pero que se tapaba, se maquillaba muy bien porque el equipo funcionaba de mitad de cancha para arriba y no había cuestionamiento. A mí me parece que hasta la dirigencia está cuestionando ahora el tema de Brock. Me imagino se estarán preguntando, ¿y por qué Brock no puede jugar este partido? Los otros partidos no, porque bueno, el equipo perfecto, exuberante y nadie decía nada. Pero ahora ante esta situación y viendo que no juega Brock, ¿qué está pasando con el brasileño? Que al final de cuentas por los minutos que juega y lo que se le paga es el mejor pagado de la plantilla en estos momentos, ¿verdad? Algo diferente un poco con lo de Moreno Martín, que insistían con él, le hacían jugar, no rendía, pero este es un caso de un jugador que se trajo para ser, no digo líder, pero sí estar ahí con una experiencia ya definida como un jugador de varios equipos y recorrido en el fútbol brasileño, y al final no juega, es relegado por el mismo técnico. Si uno toma como referencia el último partido que jugó Barcelona en la Liga, que ganó 1-0 ante el Muchurruna, sí. Su centro delantero mide 86 y su saga central 85 y 87. O sea, tiene a tres jugadores altos, ¿verdad? O sea, más alto que cualquiera de los defensores que pueda poner Cerro, de los que habitualmente coloca Saba. Fidel Martínez, acá más se debe acordar. Néstor Beltrán, el delantero ecuatoriano. El Neymar ecuatoriano. Sí. Ese alto también. Ya jugó en la olla acá, ya jugó en el partido del 2020. Y el sábado él es suplente, entró por Damián Díaz. El delantero Fidriseski, argentino, y después la saga central también. Esa es la altura que tienen. Siempre uno toma como referencia eso en el balón detenido y algún que otro tiro de esquina. ¿Qué más, Juanma? Y me parece que es el gran debate y la gran incógnita, cómo va a armar la defensa. Fíjate que me hace recordar también que cuando llega Brock, él llega un domingo y lunes viaja a Cerro, a Chile, para debutar contra el Curicó, y él estaba para ser titular. Claro que en ese momento todavía Saba no tenía la radiografía bien clara de lo que era Brock como futbolista. Ahora, con el correr de los partidos y de los entrenamientos y de lo que prefirió Facundo Saba, teniéndolo ya Brock y conociéndolo un poco más, él prácticamente no fue tenido en cuenta en partidos, por llamarlo de alguna manera, importantes, recordando que Brock no pudo jugar las fases previas y que ahora sí ya figura en la lista de buena fe de Cerro Porteño para esta fase de grupos. Entonces habrá que ver. Me parece que el entrenamiento de hoy a las 17 será donde Facundo Saba
defina el equipo en ese entrenamiento previa conferencia de prensa a las 16, donde evidentemente lo de Patiño será, y me parece que también el reemplazante de Wilder Riera serán dos de los puntos más importantes cuando hablen el técnico de Cerro Porteño, Facundo Saba, y Diego Churín. Juanma, y con respecto a la convocatoria para mañana, se ha aprovechado algo el combo, ¿verdad? Y sigue la venta de entrada, pero ya de forma individual cada partido, ¿no? Sí, era hasta hoy la posibilidad del combo. A ver, aquí tengo el flyer para precisar el tema de los combos y los precios. Entonces el hincha de Cerro Porteño asegura presencia en los 3 partidos de Copa Libertadores de América. Pero hasta aquí, al menos las veces que consultamos, a ver, ahí se me fue, todavía no están queriendo dar un número de aproximación, al menos un número estimado de venta de entradas sobre el partido de esta noche, de mañana contra el Barcelona. Hasta mañana hay tiempo de adquirir los combos. Hasta mañana el hincha de Cerro Porteño tiene tiempo de adquirir los combos con los precios ya para no socios: 60.000, 40.000, 90.000, 180.000. Los socios 40.000, 20.000, 60.000 y 90.000 guaraníes. Lo que sí evidentemente podemos asegurar es que todavía quedan en los 4 sectores del estadio, porque hasta aquí no ha aparecido el flyer de entradas agotadas a ninguno de los sectores. También los que quieran pueden comprar la entrada individual para el partido de mañana contra Barcelona de Guayaquil. Gracias, Juanma, un abrazo. Vale, Bruno, saludos a todos. Volvemos más tarde, gracias. Ahí está el inicio del programa entonces con toda la información de Cerro que juega mañana. Y Olimpia viajó esta madrugada con novedades en torno a la lista, ¿verdad? Olveira no viajó, Will lo hizo, viajó Bruguera también. Un chico de apellido Cornet también. Es el chico que jugó aquel partido contra Guaraní. ¿En qué puesto? Sí. Es un volante por derecha. Fue un partido muy adverso a Olimpia. Fue un partido que Olimpia le fue mal y entró. Tuvo mano a mano. Sí. Y el último partido que Olimpia pierde, antes que se dé esa gran racha de partidos. Recta. Y Cornet jugó ese partido. Sí. Vamos a estar ya con Johnny. Ahora, pero y lleva al final muchos jóvenes. No, o sea, lleva porque fíjate, no está Seba Quintana. Yo no lo vi. 25 jugadores llevó. ¿Y por qué no está? Y porque para Aguirre entra en la categoría, ¿verdad? De ese término. El sub-20 jugó bien contra Meliano y fíjate que es un partido ideal para Quintana, Sebastián. Para tener tres hombres. Y volvemos al tema de tres volantes internos. No le quiero. Si contra Guaraní le sacaste para meter a Tito Torres en un partido de Copa Libertadores, mucho menos vas a hacer. O sea, si lo sacaste contra Meliano, cuando estaba jugando bien. Por eso. También. O sea, es lo sacaste contra Guaraní. Lado, ¿verdad? Pero también, yo debo continuar que él llevó 3 arqueros, por ejemplo. Porque lleva 3 arqueros. Sí. Lleva a Espínola, lleva a González y lleva a Urán. Sí. Viaja Otálvaro, que también está al margen. Y viaja Bruera, que hay que ver en qué estado está, ¿verdad? Después el resto, todos los que están, menos los compañeros, como dicen, lo de Quintana, que llama la atención, en un grupo de 25 que no viaje un volante que jugó bien, que puede ser mixto, que te puede dar marca, pero también salida. Claro. Es raro. Es más, el jugador sudamericano sub-20 el hexagonal en altura, ¿verdad? Me van a decir, le fue mal en la selección, sí, pero está preparado para este tipo de desafíos y soltarlo ya, ¿verdad? No creo que vuelva a jugar Zavala y Torres nuevamente uno por delante de otro, ¿verdad? En el sentido de no puede ser tan alegre el equipo. Y quizás, sin ser tan alegre, le pueda ir bien a Aguirre en un planteamiento un poco más conservador. Porque hasta ahora le está proponerle cuesta a Olimpia con el estilo de juego que quiere el técnico. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Buen día. Bruno, buen día. Saludos para todos. ¿Todo bien? Bien. Olimpia ya está en Arequipa. El caso del volante que no viajó, en este caso hablamos de Víctor Sebastián Quintana, Olimpia recupera a Richard Ortiz, lo tiene a Ramón Martínez, lo tiene a Alejandro Silva totalmente restablecido futbolísticamente, Marcos Gómez, lo tiene a Tito Torres, puede Zavala jugar en ese puesto, está Hugo Fernández. Me parece que Olimpia va lleno en ese cupo de volante, ya sea central o un poquitito tirado por las bandas. Y sobre el tema de Cornet,
Lo de Bruguera, preguntan acá, anoche de hecho ya estábamos hablando en peligro de gol, si él va a arrancar de titular, si Bruguera está en condiciones de arrancar de titular. Sí. Sí, todo va a depender, Bruno, de la reacción que tenga el futbolista, de que haya tenido en este viaje, que fue bastante largo. 4:30 de la mañana salió el vuelo y llegó cerca de las 11 a Arequipa. Después también, el caso de los jóvenes, aparece Diego Torres, recuperado de esa lesión dura que tuvo ante el Sportivo Luqueño en la primera fecha de la apertura. Después él jugó en categoría reserva, está bien físicamente, entonces le podría dar una mano al técnico Diego Aguirre. El caso de Romero, Guillermo Paiva, Alan Wilk, son alternativas importantes futbolistas que pueden servir en algún momento al técnico, más aún cuando se juega a la altura. Si bien no es una altura muy exigente, no es como La Paz, no es como Quito, es una altura que hay que tener cuidado. Y de repente jugar de contra con Manuel Romero, con Fernando Cardoso, el propio Torres que puede jugar, y no exigir a un jugador que se lesionó el jueves y se hablaba de 7 días. Entonces, ese proceso de recuperación está por llegar a su fin. Hablamos del caso de Facundo Bruno. Sí. Estamos viendo a los jugadores. Este es Mateo, ¿verdad? Mateo. Ahí está Zárate. Bueno, uno de los muchachos de Olimpia. Sí. Lleva 3 arqueros el técnico Aguirre: Espínola, Pedro González y Carlos Urán. Seguramente los 3 van a estar en la lista. 2 en la banca y 1 de titulares, en este caso Espínola, porque permite eso la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Copa Libertadores, tener 1 en la banca o tener 2, ya depende de la decisión del cuerpo técnico. ¿No habló nadie del Olimpia previo al viaje? No, lamentablemente no pudimos tener las palabras de los futbolistas del Olimpia. Es una decisión que es ya, en este caso tiene que ver con la Conmebol. Para hacer una conferencia en un lugar uno tiene que tener el banner, el permiso correspondiente de la Conmebol, entonces, claro, como fue un viaje de madrugada, no tuvimos la posibilidad. Entiendo. ¿Qué más sobre Olimpia? El plantel la trabaja hoy a las 17, ya en Arequipa. El plantel llegó en perfectas condiciones, todos a disposición del cuerpo técnico, sacando a los lesionados. El caso de Olveira, que podría retornar en la primera fecha de la segunda etapa del campeonato Apertura, porque recordemos, Olimpia no tiene Copa Libertadores en la próxima semana. El campeonato que se juega en medio de la semana, habría que ver si Olveira ya llega para ese partido o directamente se lo deja para otro encuentro. Si está bien Juan Espino, la trabaja bien, seguramente no lo van a arriesgar a Gastón Olveira. Lo veo a Ramón Martínez en la imagen, no ha jugado todavía, es un jugador con tan buenas condiciones, ¿verdad? Sí, tremendas condiciones, un volante central que recordemos, el Bruno termina en Libertad el año pasado de muy buena forma, a tal punto que Libertad intentó retenerlo, ya no tuvo el ok del equipo brasileño y jugó muy bien en los últimos partidos de Libertad. Ese medio del conjunto Cumarelo. Él llegó, pero también fue afectado por esa enfermedad terrible que tenemos actualmente y por eso le está costando recuperarse físicamente. Tuvo chikungunya. Tuvo chikungunya, exactamente. Ramón Martínez, el ex guaraní. Sí, era un jugador que estaba con continuidad, un partido ideal para él era este del jueves. Sí, por sus características, ¿verdad? Y la altura de Arequipa es más o menos de casi 2.500, ¿verdad? 2.300 y algo. 3.000... No, llega a 2.300, perdón. 2.300, no, sí, al revés. Ni nace Monditi. ¿Cómo le hace a la gente, Fabio? Habrá que ver y vamos a buscar qué es... La cantidad de sobrevivientes del equipo que el año pasado llegó a semifinal de la Copa Sudamericana. Ahora no ganaron un solo partido, están antepenúltimo. Porque el año pasado hizo una campaña histórica en la Sudamericana. Empató con el Cusco FC. En Perú hay 19 equipos y está en el puesto 17. El Melgar. Mal. Se le fue todo entonces. Mal está el equipo peruano. Incluido el técnico que era el actual, primero el técnico que ahora dirige a Colombia, Néstor Lorenzo. Con él tuvo una. Después trajeron a Lavallén, sí, me acuerdo que le eliminó a Racing 3-0, le ganó a Racing. Muchos hablaban que era altura, pero sin embargo, futbolísticamente era un equipo muy bueno, bien armado. Quedó eliminado con Independiente del Valle, que es experto en altura. Es más o menos lo que se habla de Patronato, ¿verdad? Nada que ver con el equipo que hizo y. O sea, no sé si sigue teniendo a Cuesta el delantero. En muy buenas condiciones. Es para tener en cuenta.
Lo dirige Mariano Soso, el que fuera ayudante de campo de Javier Torrente en Cerro, en Libertad, en Nacional. Sí, ese técnico te gusta tanto, Johnny. El estilo. Sí, me acuerdo ya, hace rato que lo mencionás. Lo había postulado una vez, Johnny, para... No recuerdo qué club era, Johnny, ¿te acordás? Estaba en la línea de los nuevos, Boda y compañía. Sí, yo no sé si Juanma se acuerda, fue candidato para dirigir Cerro y las redes sociales. Preguntaban quién era. Sí. Me acuerdo, ¿Llegó a dirigir ya San Lorenzo, el Johnny? En primera. San Lorenzo, Gimnasia, Sí. Campeón con Emelec, dirigió Cristal. Últimamente en el O'Higgins de Chile, tiene ya un recorrido importante. Sí, sí, sí. O sea, Melgar este año jugó 6 partidos, perdió 3 y empató 3. No es tan mala la campaña, mi querido Chulo. ¿Eh? No es tan mala la campaña, digo. Perdón, o sea, jugaste 6 partidos, hiciste 3, 18 y no es tan mala la campaña. No, ¿qué te pasa, Johnny? Horrible su campaña. No, yo no sé. 3 de 18, Vamos, no. Johnny, es lo mío que me quiere decir. No, Olimpia está en un grupo complicado. No, Olimpia es un momento del complicado. O sea... Le digo a Johnny que cuesta... Un patronato está allá en el fondo de su... No, y Nacional de Medellín... Voy a llegar a la lista ahora no era de buena fe, de lo... No, una cantidad impresionante de lesionados también. No, o sea, no. No, la pregunta tuya, Johnny, si estaba Cuesta todavía, está Cuesta el delantero. De hecho, Sí, Cuesta... él dijo, solamente yo en Melgar voy a jugar en el fútbol peruano. Y está cumpliendo. Y también dijo, con respecto a lo que vos decís, Johnny, que va a ser un partido totalmente diferente, el de Copa. El famoso discurso de lo que se dice cuando el equipo viene mal, ¿verdad? No, Olimpia mismo también tiene claro, que ser así. Claro. Ya si Olimpia va a ser el del torneo. Y sí, O sea, y Cerro también. Cerro el último 5. Libertad que querrá que sea lo de Mineiro la extensión de su performance en el plano local. Pero Johnny, vamos a convenir que es muy mala la campaña de Melgar en el plano local. Sí, pero este señor lo dirigió solamente en un partido. O sea, tu ficha es por Soso. Y dirigió a otro... O sea, tu ficha es por Soso. Soso dirigió 2 partidos y donde en los 2 partidos repitió un seno. Y es la pregunta que se hacen los colegas peruanos si es que va a repetir otra vez. Y él dice, no, voy a ver cómo están físicamente mis jugadores. Y se le reclamaba también la falta de gol del equipo. Y que decía que había que elaborar mejor las jugadas y para llegar con ajustes. Pero para la Copa Libertadores. ahora el rival de Olimpia es el propio Olimpia. El propio Olimpia es el que tiene que reencontrarse, una nueva forma de jugar, encontrar el equipo. Hasta ahora Aguirre no encontró el equipo, no tiene todavía muy claro respecto al 11. Y después, por supuesto, está lo que puede tener como virtud es el rival. Pero primeramente acá Olimpia es el que tiene que levantar el nivel. Empezar patinando el jueves va a ser muy condicionante. Aparte de estar mal humor de los hinchas por las entradas, que acá dijimos aquella vez. Se dio cuando salió el tema de la entrada para hacer vamos a recordar eso. Olimpia va a ser diferente, dijimos porque Olimpia necesita tener los precios de la entrada, perdón, Federico, para que si tiene Johnny para que lo diga al aire. Exacto. Sí, señor. Decí un poco, Johnny. Ya te digo, Bruno. Tenemos acá en el grupo. Te ayudo, Johnny. Patronato, venta de entradas, Gradería Sur, 60.000 guaraníes. No hay combo acá. No. Para socios, en principio, ¿verdad, Johnny? Exclusiva, venta de entrada exclusiva para socios. Socios al día, hay que estar al día. El de Gradería Sur, 60.000 guaraníes. Norte, también 60.000 guaraníes. Platea, 80.000. Preferencia A, 120.000 guaraníes. Preferencia B, también 120.000 guaraníes. Preferencia C, 150.000 guaraníes. Preferencia D, 120.000 guaraníes. Y VIP Albirroja, 150.000 guaraníes. 50% de descuento para socios al día. Y para los socios al día, exactamente, no, y para los no socios lo que escuchaste. Sí. 60.000. El socio va a pagar 75.000 guaraníes en VIP Albirroja. Pero ahí dice Johnny, el descuento es de acuerdo a la categoría del socio. Claro. No, por ejemplo, yo socio Entonces, gradería... hay variables, no todo es 50%. Sí. No, es por ejemplo yo, en el caso del compañero Maluja, por ejemplo, que él solamente paga Gradería Sur. Él no puede ir a comprar en Vida Albirroja con el mismo descuento. Socio gradería, ¿verdad? El famoso socio gradería, socio platea. Ya. Bien explícito, Johnny, porque yo también tenía la misma lectura que Fabio, que no era para todos los socios igual, pero no sabía cómo se distribuía el tema. Olimpia Patronato, martes, 18-20 horas.
18-20 horas. Johnny, yo decía en cuanto al no socio, porque acá dice exclusiva para socios al día, ¿verdad? ¿Y el no socio cuándo compra? ¿Cuándo puede comprar? Y seguramente van a también comunicar, Ariel, dependiendo de la cantidad de boletas vendidas. Yo creo que para un momento cerca del sábado aproximadamente ya liberar para el no socio. Porque el partido se juega el martes. Sí, y si el socio no está con muchas ganas de comprar, hay que habilitar a los no socios. Okay. Es uno por socio, salvo el plan familiar que, como dice su nombre, vos tenés unos adherentes que ya está especificado. Decía que es uno por socio, entonces va a haber remanente claro para el hincha que no es socio. Pero se sabía Daniel, que se iba a dar. Pasa de Daniel que yo soy socio, por ejemplo, ahora, y está mi señora, están mis hijas, mis hijos, entonces puedo comprar 5, dependiendo que haya pagado por esos 5 integrantes de la familia. Esos 5 integrantes de la familia. Vos sos socio familiar. Sí. No es que si vos dijiste, como dijiste, socio gradería y quiero... no, eso no se puede hacer. No. Solamente si el plan es familiar. Claro. Y en ese plan ya está lo estipulado, la señora, los hijos y todas esas cuestiones. Sí, señor. Y estoy de acuerdo con Ariel. Olimpia, depende de Olimpia para ganar el grupo en esta Copa Libertadores. ¿Ganar el grupo luego? Sí, yo creo que sí, está en condiciones de ganar. Es que ha tenido, dijimos el lunes pasado. Pero ¿cuándo recuperaría todos sus jugadores, su potencial Olimpia? No sé si es tan fácil, muchachos. No es fácil, pero a ver, mira si a Olimpia le tocaba el grupo de Libertad. Y vos dirás, no, pero fíjate que uno es cabeza de serie, haciendo mal el trueque de cabeza de serie nomás. Entonces, ese tipo de cosas no se puede negar. Acá el debate del lunes era quién la sacó más complicada entre Cerro y Libertad, y creo que cada uno dio su postura. Y eso de colocar a Olimpia en el tercer lugar era para llenar el cupo de los paraguayos. Olimpia debería entrar en esa categoría cuando dice quién sacó el sorteo más benigno. Si después falla es por la actualidad del Olimpia. Y Olimpia es consciente que si recupera, no físicamente algunos jugadores que ya no van a estar, pero su nivel futbolístico. Porque ahí es donde volvemos. Mateo Gamarra tiene un problema más de la cabeza que un problema futbolístico con el tema de las expulsiones. Pero si vuelve a ser el Gamarra que en algún momento Barros Esqueloto dijo, no, yo lo quiero en la selección, no debería tener tantos problemas como ha tenido en el plano local contra los delanteros de Melgar, de Patronato y hasta el propio Nacional de Medellín. Entonces, uno va un poco desde ese lado. No es una cuestión de subestimar o agrandar al rival. Pero Olimpia tiene un grupo que si en la previa te decían, te firmaban con los ojos cerrados. Y le toca en un momento complicado, como vos decías, Fabio, que los peruanos decían, no, este otro torneo. Fíjate que recién en el 6º partido, en el último, marcaron su primer gol. O sea, un equipo que hizo un gol en 6 partidos. Para ir sumando datos que son reales. Sí, ¿cómo se verá Olimpia de afuera también, verdad? Porque así como Bruno leía la lista de jugadores de Nacional, si vos lees la lista de jugadores de Olimpia, el periodista sudamericano que conoce fútbol sabe quién es Derly González, sabe quién es Olveira, capaz que sabe quién es Montenegro por el tema de Ecuador, Argentina. Entonces también Olimpia tiene sus ausencias. Yo decía un equipo común y corriente, pero aún con eso, si vos te fijas lo que está diciendo, lo de Melgar, que está 18º en 19 equipos del fútbol peruano, y Patronato que nos levanta en el Nacional B, tendría que sí. Claro. Con un equipo siendo común y corriente, con Ale Silva, con Richard, si anda bien, que despierte Cardoso nuevamente. Dani hablaba que Gamarra sea otra vez importante en el fondo, que dé seguridad. Entonces sí, tiene con qué Olimpia. Hay que ver el Nacional de Medellín, a lo mejor te parece que los suplentes son mejores que los que están lesionados y te puede pegar un gran choque ahí también. Yo creo que Olimpia no está para mirar de reojo a Melgar, claro, porque también es un tema. Vos a estar mal en el campeonato, pero Melgar va a llenar el estadio. Porque la gente, por más que esté mal en el campeonato, va a ir porque Olimpia, porque Copa Libertadores, no está muy habituado a jugar Copa Libertadores. Vi que los precios son bastante populares.
y porque arranca de cero. En una de esas mete una victoria y cambia la cosa y ya se endereza el equipo. Así más o menos suele ser la Copa Libertadores. Te agrego a todo esto lo que está diciendo Federico con respecto a las ausencias, pero los jugadores que están, que puedan estar, aquí le sumas al mismo técnico. Diego Aguirre es un técnico de jerarquía para el resto de los equipos que, o sea, los periodistas de los otros países van a hablar, evalúan y te dicen, ellos le tienen a Diego Aguirre. Y creo que es el gran desafío del entrenador Charrúa de encontrar un funcionamiento de equipo. Y más allá de los cuestionamientos para el último partido, o sea, Diego Aguirre es un tipo que ha sabido jugar fase de grupos. De hecho, siempre que jugó fase de grupos, siempre pasó. Entonces, ya sea con los brasileños, con San Lorenzo, ni hablar de aquella famosa campaña del 2011 que ya hasta se utiliza como una crítica, el famoso Alema lo del 2011, o sea, que hubo en medio, y por eso en medio cito 3 participaciones donde siempre pasó fase de grupos, algo que últimamente a Olimpia le ha venido costando desde ese lado. Y te consulto, Johnny, ahí en la intimidad del Olimpia, porque como que en los otros 2 partidos de Libertadores está claro, ¿no? O sea, Cerro está obligado a ganar mañana contra Barcelona. Libertad consigue algo. En el Mineirao está bien. En Olimpia, ¿cómo toman, por ejemplo, la valoración de un empate? ¿Es buen resultado de visitante, la altura? ¿O es no? O sea, somos Olimpia y el rival con todos estos antecedentes hay que ganar en la primera fecha. Sí, si era un equipo de provincia sin altura, por ejemplo, Daniel te diría un empate no es un buen resultado para Olimpia, pero como se va a jugar en la altura, los otros equipos seguramente el Nacional o el propio Patronato van a dejar puntos allí, entonces me parece que no sería un muy mal resultado un empate en la altura de Arequipa ante Melgar, pero la idea es lógicamente ganar, sumar de a 3. Olimpia, la idea fija del cuerpo técnico y del plantel de la directiva es ganar el grupo, tratar de no tener un rival muy complicado, ya que este grupo te da esa posibilidad de pensar directamente en clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores, ya pensar también en ganar el grupo y de esa manera evitar a Cucos en la siguiente etapa de la Copa Libertadores. Para que coste en acta entonces, Johnny, probable equipo del Olimpia para cerrar por ahora y volver más tarde. Probable equipo, Juan Espínola, el Tucu Salazar. Hago una pequeña pausa porque Zárate jugó el partido por el campeonato local, Barreto estuvo fuera de la banca, Alcaraz estuvo en la banca de expectativa y me parece que podría arrancar otra vez Zárate allí con Mateo Gamarra y recurrir a Tito Torres como lateral por el sector izquierdo, el medio con Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardoso. No descarto que pueda aparecer Manuel Romero junto a Guillermo Payo en la delantera, porque Bruera viajó, no está en un 100% físicamente. Exigirlo desde el principio me parece que podría ser un error, entonces dejar en la banca a Bruera para algún momento del segundo tiempo y que arranque el titular, uno que está bien físicamente, bien futbolísticamente, el caso de Guillermo Payo, o con Hugo Fernández o con Manuel Romero. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Mauro Fernández, gerente deportivo de Guaireña, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, se decantaron finalmente por Luciano Taylor, el técnico argentino, el nuevo técnico de Guaireña. Confirmado ya. El profe estaría mañana, o sea que estaría llegando mañana al país y a la tarde ya se haría cargo del plantel. ¿Cómo hicieron esto, Mauro? Perdón, ¿cuál es el sistema? ¿Lo elige el presidente? ¿Pone a conocimiento de ustedes? ¿Lo eligen de alguna manera en una reunión? ¿Un cuerpo colegiado? Porque en algún momento ayer se estaba diciendo que algunos querían el retorno de Troadio Duarte, ¿verdad? Sí, fue así. En la sesión se propuso el nombre, ¿verdad?, de Troadio Duarte, pero como dije ya una vez, él mismo sigue en General Caballero y sería una falta ética nuestra llamar a un profesional, ¿verdad?, que está cumpliendo funciones en General Caballero. Sería faltar el respeto al club en General Caballero en ese sentido. Entonces, eso fue el pequeño debate que hubo. Ahí no
tenido que hay dirigentes, pero se llegó a un consenso después para que Luciano Taylor sea el nuevo director técnico de Guaireña. Mauro, ¿intentaron de alguna otra manera poder contar con, por ejemplo, Chiqui Arce, Julio César Cáceres? ¿Estuvo en la agenda de ustedes? ¿Le llamaron ustedes a estos profesionales? Hubo dirigentes que sondearon, ¿verdad? Preguntaron, pero así para decir que fue una conversación porque intensa, vamos a decirle, no fue así porque los mismos ya desde un principio nos hicieron ver su postura, ¿verdad? Entonces, contando cayó todo eso. Entonces, mañana será la presentación de Luciano Taylor. ¿Les pareció que es ideal para este momento de Guaireña entonces, Mauro? Es que Luciano Taylor ya estuvo en carpeta nuestra ya antes del fueron los candidatos que tuvimos en cuenta con el profe Roberto y con el profe Luciano Taylor ya habíamos contactado nosotros en diciembre pasado. Vimos su perfil, todas esas cosas y nos pareció interesante, ¿verdad? Pero nos habíamos decidido por el profesor Roberto Torres. Ahora que el profesor Roberto, ¿verdad?, lastimosamente no le fue bien las cosas por esas cosas del fútbol, entonces ahora se le llamó y se habló con él. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, por atendernos. Éxito con este nuevo técnico. Entonces vamos a ver si Guaireña vuelve a recuperar lo que era antes, ¿verdad? Gracias por atendernos, Mauro, muy amable. Dale, cuando usted. Gracias, Mauro Fernández, gerente deportivo de Guaireña. Vamos a les cuento una particularidad. 10 menciones, Garcito, por favor. Y les cuento una particularidad de Graham Potter. A esta altura, ex técnico del Chelsea. Él era el técnico del Brighton. El que aprobó la contratación de Del Chicho, exactamente. O sea, él le dio el visto bueno, el check-in. Sí. Y él aprobó también la contratación de Enzo Fernández. O sea, va aprobando contrataciones y después se va. Se va. Porque así fue, lo sencillo fue él en su era, más allá que lo haya querido traer otra gente, pero él era el técnico de la contratación de Enzo Fernández. ¿Y cuánto tiempo después? 3 meses. Sí, 3 meses. O sea, rápido se fue. O sea, él era un técnico muy bien considerado, inclusive lo postulaban si Southgate no seguía en Inglaterra para ser técnico de la selección. Arrancó muy bien el Brighton y después el Chelsea, el post a Abramovich con los estadounidenses, le ofrece un contrato de 5 años y le dijeron, bueno, dejo esto que es una maquinita porque me ilusiona Chelsea, dicen que va a haber estabilidad. Y bueno, ya van por 3 técnicos los Yankees. Espera, te cuento la particularidad porque ahí no está el tema. Es muy fuerte lo de Potter. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso, llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos todos los días llamando al 021-238-6006, al 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427. También podés hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py y completando los datos de tu pedido. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar. Ahora, también en limpio. La mejor calidad y el mejor precio encontrarlo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en todas las cuotas. Cobertura odontológica extendida. Sin cuestionario médico. Sin tasa de inscripción. Cobertura a nivel nacional. Comunícate al 021-319-0000 y pasate ya. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambureta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítalos en Arroyo Porá, ruta 6 kilómetros
12 y disfruta de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan para todos los gustos. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. No, lo de Graham Potter es impresionante, ¿verdad? Porque él va a cobrar un poco más de 3.200.000 euros al año hasta el 2027, cuando concluya su contrato con el Chelsea. Y la única manera que se interrumpa ese pago es si él contrata con otro club. O sea, si vuelve a dirigir otro club. Alguna vez pasó esto con Pochettino en PSG, dejó y le tuvo que pagar el PSG, le pagó hasta que contrató con otro club. Ahí se interrumpe el pago. Y yo le decía a Federico, Carlos Bianchi fue uno de los primeros que usufructuó de esa ley. Porque él dirigía a la Roma. Estamos hablando del 97. Él se va campeonísimo de Vélez 96, dirige 96-97 Roma. 1996-97, cuando le tocó aquel vestuario tan complicado. Con Totti, un joven Totti. Estaba... Batistuta no estaba todavía. Batistuta llegó para cuando fue campeón en 2001, estaba la última ya... vez que ganó era. Claro, Batistuta fue 2000. Y en el 2001 creo que ganó la temporada. 99-2000. 2000-2001 fue Lazio, que ganaron los dos equipos de Roma cuando seguimos la campaña por PCN. ¿Te acuerdas PCN? Sí, no, horrible. Después desapareció. American Sport Network. Gonzalo González. ¿Te acuerdas Gonzalo González? No, era una patada en los huevos. Discúlpenme la expresión, pero no. Y vos sabés que Pochettino tiene también con Tottenham la misma cosa. Sí. Claro. Sí. Eran no sé cuántos millones, pero... ¿Cómo allá se respeta? ¿Cómo es tan diferente, verdad? Te hace pensar 2 veces para decir, no, yo lo voy a echar a este técnico. Pero igual la maquinaria, Bayern Múnich. Pero el caso de Chelsea, lo que le sobra es la plata. No, ya sé, pero igual, Dani... ¿Cuánto? 3 millones. Vos sabés que... Fíjate que es menos de lo que Chelsea le pagó al Brighton. Porque Harry iba a decir, Graham Potter... Es una transferencia. De hecho se burlaban y decían, ¿dónde está tu varita mágica? En Chelsea le decían por Potter. Acordate que Brighton es tan bueno que hasta hizo caja con la transferencia de su técnico, porque él estaba bajo contrato con Brighton. Entonces, el dueño del Brighton, que es otro gran personaje, le dice, perfecto, vos estás bajo contrato, nosotros te adoramos, ¿vos querés irte? Bueno, que ellos traigan el monto, porque a vos te vamos a considerar como un jugador. ¿Sabes cuánto pagó? ¿Cuánto? 20 millones de libras esterlinas. O sea, es mucho más de lo que va a pagar ahora con el tema del paquete de indemnización. Pero no solamente eso. Fíjate que ¿Sabes cuánto? Sí. Perdón, Federico, esto no me quiero decir. Sí. ¿Sabes cuánto tenía que pagarle todo el contrato hasta el 2027? 50 millones. Entonces dijeron, no, vamos a arreglar contigo, vamos a tratar a Púa. Un saludo para don Silvio. 50 millones de euros era todo el contrato hasta el 2017. Entonces le dije, bueno, vamos a arreglarse amigo. Y te pone este contrato a Púa. 3.200.000 euros no está bien al año, no va a hacer nada hasta el 2027, salvo que consigas otro club. Perdón, Federico. No, para agregar nomás que llama la atención, porque siempre decimos que allá no pasa esto, ¿verdad? El tema de la estabilidad de los técnicos. Y acá me envía Fernando Coda, que es en la temporada de la Premier, récord de técnicos cesados. Sí. Le ganó toda la otra temporada, y todavía estamos, es que se entra ahora en la recta final. 20 y pico de... 10 entrenadores, ahora por ejemplo, Rafa Benítez aparece como técnico del Leicester ahora. También que había expulsado a su técnico. A Brendan Rodgers. Exactamente. Lo que pasa es que la tabla de la Premier vos agarra, y bueno, está bien el tema de Arsenal contra el City, ¿verdad? Lo que es la lucha del descenso.
Vos no, sabés que la Champions. Hoy Newcastle está tercero. No, Bruno. Lo que te por digo diferencia, es que por diferencia de goles llegó hasta en un momento con Manchester. Le ganó a Manchester el fin de semana 2-0 y Newcastle está tercero ahora en línea de Champions. No, pero viste que estamos hablando de por qué están echando técnicos. Claro, ¿por qué tan poca tolerancia cuando que antes no era así? Claro. Fíjate, por ejemplo, la máquina picó a 2 proyectos grandes jugadores que fueron como Gerard, por ejemplo, que cuando aguantó en su equipo, y Lampard. Los dos duraron muy poco. Y después eran Patrick Vieira, Antonio Conte, el último Graham Potter, Tuchel, Parker, no, hay una cantidad de técnicos que antes no pasaba eso en la Lo que les quiero en la decir Premier. nomás es que hay 5 puntos de diferencia entre el último, recordando que 3 son los que bajan. Y olvídate la Champions, todo lo que quieras. La diferencia abismal entre ser equipo de Premier y ser equipo de la segunda división. Hay 5 puntos de diferencia entre el 20 y el 13. ¿Se entiende? O sea, Sí, hay 8 sí. equipos que están... Por eso es una carnicería. Por eso están echando técnicos con tanta frecuencia. Y para completar el círculo de Chelsea, hoy dijeron, no, Roberto Di Servi no es candidato. Porque dijeron, espera, ¿a dónde van a mirar? Y vamos a ver Brighton. Porque Brighton estaba muy bien con Potter y ahora sigue muy bien con el italiano, que ayer dio algunas palabras para Julio Enciso, luego del partido que había hecho el ex Libertad en el último encuentro, partidazo contra el Brentford que terminó 3-3, donde entró bien Enciso. Y acá les comentaba fuera de micrófono, Brighton Esperamos empata. un ratito, ya nos Sí. cuenta lo de Julio Enciso, el señor Cham. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Jacomer, respaldo total. Varta es la batería número 1, rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Ya llega la Semana Santa, tiempo de reflexión y además las ricas comidas tradicionales. Por eso Lactolanda siempre se destaca porque te trae los más ricos quesos, mantecas y leches, infaltables en tus recetas y que hagas en tus comidas, las más preferidas por todos. Entonces ya sabes, la Semana Santa se disfruta más con Lactolanda, la marca láctea número 1, la más preferida y consumida del país. La salud de cada día. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos, ¿qué le regalamos a mamá? ¿Qué le regalamos a papá? Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. Bueno, contalo Enciso, fue muy interesante lo que estaba diciendo Dani fuera del aire. Claro, el partido estaba 2-3. O sea, metía a Brentford, empataba a Brighton. Metía a Brentford, empataba a Brighton. Esto fue por la Premier. Por la Premier, el sábado pasado, en la cancha del Brighton. Minuto 90 y pico, el VAR dice penal para Brighton. 93-94. Y, vos sabés que le veo a Enciso correr hacia el banco. Entonces, una interpretación. Y ya la pelota la agarró Alexis McAllister. Y después va Enciso con McAllister. O sea, es como pidiéndole, quiero patear. Y McAllister pues le dice, andate de acá, mete el argentino el 3-3. Voy a agarrar esa imagen de decir, miran por el carácter. Y al día siguiente, después del buen partido que hizo Enciso, ingresando como primera opción en el segundo tiempo, cuando el partido estaba complicado, le preguntan a Di Servi, y mucha gente ya habrá visto por las redes, y a los que no vieron, Di Servi dice, él tiene el carácter, él tiene todas las cualidades para ser titular, porque la consulta es, ¿por qué no es titular Enciso? Y dice, él tiene todo para ser titular, pero, y hasta dice, no se sabe la palabra en inglés, entonces le pregunta a su traductor, ¿cómo se dice giocare, o sea, en equipo? Es muy individualista, y ahí, en la traducción lo le dice, o sea, es como que hay
énfasis doble de decir el por qué Julio Enciso no está siendo titular en su equipo. Una discusión vieja para nosotros, porque él es titular en la selección y que es lo que nosotros le reclamamos, que pueda cambiar eso. Entonces si decimos, si en lo más top ese es tu impedimento, debería un poquito pulir, mejorar, porque es la segunda persona importante que dice eso de Enciso. ¿Quién fue la primera? Que acá fuera de micrófono cuando hablábamos y Ariel me decía, pero ya había alguien. Fue el penalero, Alexis McAllister, luego de ser campeón del mundo, y le preguntaron a él sobre la adaptación de los sudamericanos. Porque ahí está Sarmiento, está Buonanotte, te hablo de los chicos, no te hablo de Moisés Caicedo, que hace poco Arsenal le iba a dar un ponchazo de dinero y se enojó y que porque quería ser vendido. Pero fue noticia Julio Enciso luego de su buen partido como suplente el domingo pasado. Pero está en línea como para jugar, o sea, él mejora eso. Sí. Y Julio realmente está ahí, Una tarea fácil es lo que le falta para. O sea, tiene que ser menos pelota yara. Saber entender los momentos. De nuestros términos. Hay momentos, es lo que tiene que saber interpretar los momentos en los que tiene que volcarse a la impronta individual y los momentos en que tiene que jugar en equipo. Ese es el tema, y no exagerar de la acción individual. ¿Se acuerdan? Parece fácil, pero difícil. Hace un año ya está allá. Nosotros dijimos a los 6 meses ya le van a corregir eso allá. Y estamos a un año y es difícil. Mira lo que dijo el técnico. Eso es difícil sacarle al jugador desde chico cuando ya está con esa proyección en la cabeza. Cuevita era su problema eso. Cuevita, no. Él arrancaba. Eso ponía nervioso a los compañeros también. Eso apartó el técnico. También, ¿te acordás que cuando Enciso irrumpió? Tito Villalba le hacía gesto a Julio. Tacuara en algún momento, mirá que Tacuara era su padrino. Lo que pasa es justamente en Libertad, él era el mimado por Tacuara y por ¿cómo es el presidente honorario que ahora existe? No existe, ¿verdad? Pero era, acá, allá no hay. O sea, allá está con McAllister, está con Caicedo, está con los ingleses, pero... El oriental, ¿cómo se llama el oriental que juega con él? Mitoma. Hoy es el primer partido sábado a la tarde. Cuando debuta Enciso en ese amistoso, Mitoma era su compañero de ataque. ¿Sí? Y mira Mitoma ahora cómo está jugando, lo ves todos los domingos. Pero ¿querés que te cuente la historia de Mitoma? Sí. Jugador japonés. Sí. Vos sabés que él es un muchacho muy inteligente. Y él, por ejemplo, la otra vez se publicó, él hace dribbling. Y él estudió cómo hacer dribbling. Y después contrató, creo que sí, un software, ¿verdad? Que a él le dice en qué momento tiene que hacer los dribbling, cómo los rendimientos que va teniendo. O sea, imagínate en qué está Mitoma, ¿verdad? Porque él lo que quiere es mejorar su potencial, o sea, enriquecer su potencial, ¿verdad? Y no sé si a lo mejor Julio no tiene ese concepto, no tiene esa ayuda a lo mejor, pero yo estoy hablando de... él estuvo en una universidad, creo que se recibió Mitoma, y por eso él es estudia física, matemática y compañía. Yo leí un artículo sobre él. Y no es solamente eso, sino que, ¿viste eso que se colocan los mineros y...? Es un aparato. Claro, entonces, ¿qué hace? Usa un aparato para driblear. Tipo una GoPro, pero que se coloca tanto para el que lo marca como para él, para tener la perspectiva de decir cuáles son los movimientos naturales que puede hacer un defensor y cuáles son los movimientos que hace un atacante. Entonces se graba eso y luego está viendo. Y está buena la acotación de Federico porque sí. Es como, lo que yo dije no valió. Yo traje la información de mi Por yo traje el dato de mi toma que ni sabía Federico, amigo. Por fin alguien dice que buena mi acotación después de 7 años, hermano. Y bueno, no, te digo. Pero yo como tengo mi toma porque no vaya a mezclar, mi toma se va y le abraza a Enciso. Enciso hace el gol y mi toma se abraza como secundario, ¿verdad? Porque Enciso era la novedad en ese amistoso. No, por eso. Me llama la atención, Bruno. Yo lo que hice es complementar lo que vos dijiste. Pero le tirá, grande, Bruno, estupendo. Yo traje ese amigo, lo de Toma, que nadie sabía, a lo mejor. Poco. Vos sabés porque lees mucho. Federico lee mucho también, pero yo no leo más. Estoy destacando lo de Federico. Y le voy a corregir a Federico, 8º año que estamos ya acá. No, 8ª temporada está de papá. No, mira que 8º ya es pendiente un hilo.
Lo que hizo Federico fue comparar. Y lo hizo claro, bien. porque yo me acuerdo siempre aquel sábado que estábamos haciendo, quizás estábamos haciendo el Super Sábado. Sí. Y salió el video de Enciso y dijimos, mira que bien entró. Y había un oriental al lado que es mi toma, que vos contaste una historia fascinante porque fíjate cómo se busca superar el jugador ya, ¿verdad? Haciendo algo que el club no le pidió capaz, pero quiere, le capaz que es una gran figura dentro de años. Pero me acuerdo que él fue a abrazarle porque la figura en ese entrenamiento, en ese amistoso de la presentación de los jóvenes era Enciso y no mi toma. Y ahora mi toma es el que más juega, porque yo cada vez que pongo lo veo a mi toma jugando. Hoy por hoy, y mira, te lo digo como Oriano, hoy por hoy para mí es el mejor jugador asiático de la Premier, o sea, inclusive superando a Son, lo que está haciendo Mitoma ahora. Pero voy nomás a esa acotación. ¿Qué solemos decir con lo de Sergio Díaz? Que él estaba en ese mercado de transferencia, estaba con Valverde y estaba con Hakimi. Hakimi. Entonces, o sea, a lo que voy nomás es, vale mucho esa acotación. No para que decir, mira, no. O sea, llegaste en ese punto y cuando Dicero dice, este tiene el carácter, tiene el potencial, algo se tiene que hacer. ¿Vos te das cuenta que allá no hay desparpajo? Y acá ustedes arman un escándalo internacional, tercera guerra mundial, hoy cómo tú la guerra entre Rusia y Ucrania, estalla, no sé. ¿Sobre qué punto es? El link que dijo acá el técnico del Olimpia Aguirre, allá sin desparpajo te dicen, es individualista. Tiene que mejorar, tiene que jugar en grupo. No pasa nada. Porque el técnico es el que... Y acá sigue un escándalo. Miramos si acá llega a decir... acá ningún técnico del fútbol paraguayo o que dirigió Libertad, vamos a Libertad, que dirigió Libertad, nunca salió a decir, no, acá este chico es individualista. Y Russo, Miguel Ángel Russo una vez habló... de Coyote y compañía y se enojaron todos que se vaya a Argentina a su país todo. No, de Sergio Díaz y Josué Colmán. También son hipócritas. Las estrellas fugaces. Un mitin político. Que se vaya a su país. Claro. Russo dijo eso y Russo tuvo razón. Sí, claro que tuvo razón. Y bueno, y todavía encima, por más que haya sido un charlatán y vino a hacer otras cosas más interesantes que dirigir. ¿Cómo se llama el uruguayo? Matosa. Sí. Matosa, Gustavo. Una vez, ayer estábamos en peligro de gol, estábamos debatiendo lo de Cardoso Lucena, estaba mal perfilado, por eso le pasó lo que le pasó para perder la pelota así, ¿verdad? Y vamos a incorporar una pelota en peligro de gol. Es cierto el tema, es cierto lo que está mencionando. Matosa, pero con esto me cierro para que se recuerde. A partir de ahí pues, se prohibió que entre los canales ya firman entrenamiento, porque te digo nomás, lo de Russo fue un escándalo que se vaya a su país este técnico desfasado. En lo de Matosa se prohibió que haya cámaras. Porque Matosa agarró a los cronistas, le mostró a los camarógrafos cómo se tenía que perfilar para tirar el cómo tenía que ser un jugador profesional. Russo, no fue salió campeón con Boca. Sí, después de eso. Con el bueno de Román Riquelme como y vos sabés que jefe. Te había contado. Sí, y después el otro fue Gustavo Cota que dijo, acá en Olimpia hay jugadores que están haciendo inferiores en primera, dijo. Que hay jugadores que no saben sacar un lateral, que no saben cerrar. Sayas. Por el chico César Sayas, exactamente. Entonces... se escandalizan acá. Sí. Y un jugador de primera como Cardoso Lucena, por un problema de perfil, pierde la pelota. Entonces, nada que ver lo de Aguirre con lo de Dicer. No, pues lo de Aguirre por decir chiquilina, acá ya le crucificaron en plena Semana Santa. No, pero allá se banca, allá el técnico sabe que tiene la espalda. Lo que dijo el técnico de Manchester de Ronaldo en la ruptura era... No creo que otro se atreva, uno de acá no, contra el ídolo de Manchester United, todo lo que dijo, que después fueron verdades, a pesar de lo de Ronaldo. Lo que dijo Mourinho en su vida de jugadores, Fangal decía que Riquelme no iba a jugar su equipo porque era vago, y era el 10 de Barcelona, comprado por un montón, y como técnico de Barcelona. De Di María también habló después. Mourinho, dicen que lo sacó a Víctor Quintana, lo mandó sacarle del club, que lo transfieran, porque no entendía en la práctica lo que le decía. Y Víctor, que tuvo su primera experiencia, ¿verdad? Se fue a Europa, y imagínate vos, Mourinho, en inglés o su portugués así cerrado. Y dos prácticas, y después le dijo, no, sáquenlo, yo no se queda en Porto. Aquí me envía el amigo Ángel Roda que el propio sitio oficial de Brighton retuiteó la crítica que le hizo el técnico a
a su jugador. Y acá se retuiteó el sitio oficial. Acá el sitio oficial va a cortar. Acá no. Siempre se hace pregunta y todo eso. El jefe de prensa se va, no sé. Sí. Acá Juan Quilescano está, ya dice. Espera. Son cosas diferentes, dice. ¿Cómo que cosas diferentes? Ahí habla de las capacidades y aptitudes. Aguirre usó el término en abierto desconocimiento a sus jugadores. Su jugadora, escribiste Juanqui. Menos mal que no te leo textualmente. Y un saludo para el amigo Juan Alberto Acosta. Él sintetiza diciendo otra cultura. Saludos para Juan Alberto. Saludos para Juan Alberto. Fuerte abrazo, querido presidente. Cáceres el año pasado, cuando Olimpia perdió un partido afuera de Copa Libertadores o Sudamericana, Sudamericana perdió contra Guyana. Cuando habló del cuidado de los jugadores, que vos te enojaste tanto. No, acá se armó una, pero no, yo no dije nada en ese. Vos no te enojaste. Pero sí se armó un escándalo, como el técnico ya nadie le va a querer, es una falta de respeto, es un rompimiento del código vestuario. No, se pontificó acá, un discurso impresionante se ha. ¿Pero nombre de quién? Hecho. Porque no creo que vos te hayas quedado callado. ¿Cómo? Todos hablamos, ¿nombre de quién? Todo. Está hecho con énfasis. Seguro está apuntando a Bruno. Faltó que ponga mi voz nomás ya. No, esto es escandaloso. Se estuvo guardado porque el ruso, él quedó expuesto y ahora te tiró. Uno ni te miró, hay uno y no acá nos mirábamos acá con Federico, compadre. ¿De qué es lo que está hablando allí? Y le apuntó directamente. No, Matosa vino acá. Y ¿te acuerdas que hizo el famoso video? Y ese fue. Lo filmaron, le filmaron, ¿verdad? Y daba pegadas, ¿verdad? Ponemos. Por ejemplo, para ser llamado especializado en fútbol, o para ser profesional del fútbol, que tenés una especialización, tenés que conocer los efectos de la pelota y saber pegarle. Mirá, acá hay una pelota y te muestro. Quiere decir que soy profesional, manejo conceptos especializados. Quiere decir que le tengo que pegar igual de zurda que como le pego de derecha. Y él pateó muy bien. Sí. Cuando él mostró la didáctica, hablando nomás, realmente pateó bien. Y acá nuestros laterales no pueden tirar un buen centro. Imagínate, y Matosa tuvo razón en esa ocasión, independientemente de su campaña y a todas las otras cosas que pasaron. Fíjate lo que hizo el Beto Espínola contra el Libertad. Él es diestro. El cuarto gol. Quiso rechazar de zurda y una pifiada más grande que una casa, ¿verdad? Y le regaló a Tacuara. No, digo el problema de perfil acá es grandísimo. Sí. Acá justificamos cuando un jugador se erra un gol increíble y decimos, le quedó para la pierna menos hábil, ¿verdad? Y en otro lado te la meten de derecha a izquierda indistintamente. ¿Cómo se llama? Cucurella. Ustedes ven lo que juega. ¿Cucurella? Sí, y ese estaba en el Chelsea. Sí, el español. ¿Cómo juega? Será impresionante. Yo le he visto y en Alemania pasó también algo rarísimo. Lo echan a Nagelsmann, lo traen ahora a el otro alemán, el que estaba en Chelsea, Tuchel. Thomas Tuchel. Pero Federico tiene un chismerío ya otra vez de Alemania. Vení a Bristol y aprovecha los últimos días de ofertas en Aires Split con cuotas desde 199.000 guaraníes. Además, comprando tu Aire Split te incluye instalación gratuita, las cuotas más bajas del país y sin entrega inicial. Acércate a una de las 70 sucursales. Escribinos al 0991670000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene más. Bueno, gracias por la punta, Darío Ibarra. Le agradezco muchísimo, es cierto. Antonio Conte es un técnico que tiene una personalidad. No, que no me venga con ese tema de la última conferencia de Conte. No, pero le pegó hasta el dueño. Dijo, ya gastó millones y no gana nada. Le costó, está bien, pero ¿sabes qué? No, o sea, él hizo eso para que, entre comillas, le echen. No, ya sé, pero Dani, acá nuestro país se está prohibiendo cada vez más que hablen los jugadores, que hablen los técnicos, que esto. Y nuestros deportistas no tienen personalidad, nuestros jugadores que pueden salir a hablar tranquilamente.
un jugador de Cerro, la personalidad que tiene Churín, por ejemplo, cómo es autocrítico. Vos en Olimpia hoy le agarrás a un Alejandro Silva te va a explicar qué es lo que pasa en Olimpia. Pues no le dejan hablar. No le dejan hablar a los jugadores, le están cortando. Eso es inconstitucional. Todos tenemos derecho a expresarnos y está bien el contrato que figure, pero eso realmente, vos si sos un jugador con personalidad no tenés que permitir eso. Algún día quiero que vean la historia de Muhammad Ali, quizá el deportista más grande de la historia, la personalidad que tenía. Y acá no va a hablar. El jefe de prensa ahí le dice no, hoy no habla nadie. Habla dentro de un año, ese es un jugador. Y así se le mala costumbre. Después se van a Europa. No, ¿qué Europa? Acá nomás se van. Y no pueden hablar nuestros jugadores. Y acá viene un Itaí de 10 años en la Conmebol y habla mejor que el presidente de la Conmebol. Y así pues estamos en nuestra cultura. Y nosotros seguimos acá con esa argelería, esa cosas sin sentido. Pues no se analizan luego las cosas acá. Se hace nomás. Porque vino y le dijo a alguien fulano, no, que no hable ya nadie, que no, porque tenemos que cuidar esto, que tal cosa. Están cagados en las patas por si el jugador diga algo que no le gusta al club. Esa es la realidad. Y en otros países hablan los jugadores. Hablan, te van a hablar, amigo. Los argentinos te hacen... A la larga, Bruno, es una cuestión de capacidad. Porque fíjate que hasta se da en la política. Hay algunos candidatos que cada vez que hablan, y yo me imagino a sus equipos políticos decirle, por favor, deja hablar. Cállate. Claro, o sea, eso es lo que hace que desde las instituciones digan, tratemos de hablar lo menos posible, porque hay poco que ganar y mucho que perder. Si ocurre en los estamentos de candidaturas a presidente de la República, mira si no va a ocurrir con un futbolista. Y bueno, pero en otros países no hay debates donde deciden, mira, en los Estados Unidos el debate es clave, hay dos debates. Y bueno, ahí la gente mira a la pucha, vamos a ver por qué es lo que piensa este tipo. Acá vos no sabés nuestros jugadores qué es lo que piensan. ¿Por qué el momento de Olimpia? ¿Por qué el momento de Cerro? Y todos los clubes ya toman también la misma costumbre. Y el jugador se va de su casa al entrenamiento 2 horas, pues ya se va al Wirorei. Y no hablan, no hacen conferencia, a veces sí hablan, después de un partido no habla solamente el técnico, en la televisión habla el jugador, no habla más de 2 minutos. Y en los otros países vos ves ronda de prensa donde o ves zona mixta, hablan los jugadores con absoluta personalidad y hasta defienden a veces una derrota o hablan en las victorias, pero hablan, muchachos. Ya no es más la época de no sé, de la década del no sé qué época habrá sido esto, ¿verdad? Que no se habla, que no sé. Bueno, voy a dejar plagar. Sí, Fabio. No, hasta los grandes técnicos, nomás te quería decir que, por ejemplo, en la Premier, por ejemplo, partidos así estratégicos o Champions, los técnicos hablan 2 y 3 veces inclusive. Hablan con los dueños de los derechos, ¿verdad, Dani? En una primera pasarela, hablan primero y después van a la conferencia de prensa. O sea que siempre están abiertos al diálogo. Claro, de hecho, se produce todo eso, ¿verdad? Cuando ese fin de semana del escándalo de Gary Lineker, fue la única vez donde el gremio de jugadores y técnicos había avisado a la BBC que ni se atrevan a preguntarle porque no iban a hablar con la BBC por la postura que había tomado con su periodista. Entonces... ¿Qué es lo que dijo Gary Lineker en aquella ocasión? No, aquella vez había tuiteado algo de la política del partido gobernante y la BBC le dijo, vos no puedes tuitear eso porque acá somos neutrales, no, pero él es prestador de servicio, no, pero él es empleado, y decidieron sacarle del programa emblema para los británicos que es Match of the Day. Entonces se solidarizaron sus compañeros y lo que suele ser una programación de 1 hora y media fue solamente de 20 minutos porque hasta el que hacía la voz en off dijo, nosotros no vamos a hacer el programa. Mira vos. Y en ese contexto los propios jugadores y los técnicos dijeron, nosotros no vamos a hablar con la BBC por esta medida. Y bueno, tuvo que retroceder la cadena británica y ya la semana siguiente había vuelto el hombre que nos hizo goles en México 86. Hablando es muy interesante siempre seguir el fútbol internacional
Pendiente de lo que iba a decir de Federico. Ahora va a contar Federico. No. Yo te voy a contar algo purete, por eso, estamos con buen nivel. Yo no voy a ser portavoz, bajar el nivel, que digan después, mira lo que lea otra vez. No, ya está. Ya está, que lea Fabio, después más Johnny. Fabio, no me enojo. Está bien. Porque te dijo, vamos después, Edgar va a contar y después empezó a hablar de cosas más. No, pero viste lo que dijo ahora. Yo voy a contar algo, no como este. Yo no soy portavoz, hermano, porque el chisme queda. No, estoy bien. No hay palabras. El tema queda en quién lee, ¿verdad? Vos sabés, Federico, que espectacular lo que vas a contar, porque no solamente pasa seguro en un equipo como el Valle. No, pero no voy a contar, hermano. Yo voy a contar nomás que hay un quilombo grande en Europa. Porque viste que ya De Laurentiis, que es el dueño del presidente de Napoli, dijo la otra vez que la UEFA es un desastre. Porque la UEFA hizo cruzar a los clubes italianos, Napoli y Milan, y justo juegan la próxima fecha, jugaron ahora, ¿verdad? Que perdió Napoli 4-0. Dijo, van a jugar 3 partidos en menos de un mes. Y mirá, si había una Copa Italia otra vez y tenían que jugar, vamos a jugar 4 partidos. Y después también habló de que se desnaturalizaba el tema de por qué le hacen enfrentar a 2 italianos, por qué no le hace cruzar con un equipo inglés, un equipo de otro país, ¿verdad? Entonces, ahora la bomba que está por estallar en Europa hablan de una probable sanción de la UEFA al Barcelona, inminente sanción. ¿Vos te imaginás lo que va a pasar si llega a suceder eso? Porque sí, o sea que sigue latente lo relacionado al tema de la Superliga. Esto que querían hacer los grandes clubes, ¿verdad? De unirse y jugar todos entre ellos nomás. Contanos lo de Alemania. Te pido, por favor, Federico. Discúlpame si es que... Pero lo de Laurentiis no entiendo. ¿Cuántas veces pasó eso ya? ¿Ya pasó? Yo estoy con él, será. Pero pasó a veces, no. Además, ¿sabes qué? Y Cefrito decía que juegue Napoli y Milan. ¿Sabes lo que es ese cuadro de Benfica de los 3 italianos? Primera vez en la historia llega a Napoli. Primera vez en la historia llega a Napoli a cuartos de final. Sí. ¿Verdad? Milan llega después no sé cuántos años. Sí. Y tenés que jugar otra vez con lo que... ¿Sabes qué? Joder. Decirle a que Napoli, juegue contra el Bayern, contra el Manchester contra Bayern City. Y Milan contra City. ¿Sabes lo contentos que van a estar? Los italianos están contentos porque tienen 75% de que llegue un finalista italiano a la final de... Y De Laurentiis piensa competitivamente, hermano. No entiendo. Yo le felicito a él, está bien. Quiero ver en este mercado cuando se desprende de todas sus figuras. Director de cine. Correcto. Dino De Laurentiis. Sí. Su hijo, el hijo, ¿verdad? No, él también. Él también. Claro. Dino es el... y aquí me dicen también, Juanqui, me escribe a mí también, tratando de meter presión a la mesa. No, por eso te digo. A mí me escribió pues las jugadoras. No, y a mí me dice, no a la censura a Federico, dice. Juanqui Lescano. ¿Yo le censuro a Juanqui? No a la censura a Federico, dice, de parte del conductor seguramente. Autocensura, Juanqui, autocensura. Me toca leer el boletín amarillo, hermano, ¿no? No. Estamos hablando estamos hablando de los números, que te cobraba 22 millones de euros, no. Es grave que... Sí, grave la consecuencia que tiene. No, informa, vamos a ir. Va a contar Federico, que cuente Federico, porque es... para que no digan que solamente pasa en Sudamérica. Valle pues está hizo una gran serie de octavos de final, ¿verdad? De Champions. Clasificó a los cuartos, está para jugar con el City, ¿verdad? Y en medio de eso lo echaron al técnico diciendo no... De hecho, Federico ganó todos los partidos de la Champions. Y bueno, imagínate la campaña que está haciendo. En toda su era Nagelsmann. 3 partidos perdió. Bueno, 3 partidos. Poner que 2 de esos 3 perdió en el plano local en los últimos partidos. Entonces, había una revuelta de jugadores. ¿Por qué la revuelta de jugadores? Dice el diario Bill que suele tener información importante en varios aspectos, una especie de The Sun es el diario Inglaterra que mejor información del Bayern Múnich tiene por lejos en Alemania y en Europa. Agrega Wilson, y atiendan esto, en Brasil los jugadores hablan en el entretiempo del partido. Eso era... No, en Brasil hablan cuando está festejando el gol. Si va y le pone el teléfono. Sí. Está por empezar el partido y a los técnicos le hacen una pregunta por lo menos. Está por empezar el partido y ahí el técnico igual habla, ¿verdad? En Brasil. Vos sabés que en el Mundial de Qatar... Y le habrá pasado también, viste que tenemos en el entretiempo, va la pausa, pero que en las cabinas o la transmisión tenemos la señal original. Vos sabés que en el entretiempo hubo un par de ocasiones donde los técnicos hablaron. Yo me acuerdo un par de partidos de Francia donde a Deschamps le preguntan qué pasó en el primer tiempo y el tipo habla
a lo que decía recién Fabio. Yo creo que capaz eso se impone si es que pero los que ponen la plata le dice Garnero, Aguirre, Saba, decime en el entretiempo. Yo creo que se va a llegar a eso porque sabes que en Estados Unidos hacen eso. Dani, pero acá pues se le atrofia a los jugadores paraguayos. Porque vos, por ejemplo, Enzo González, nosotros hablamos siempre con un jugador antes que llegue a ser estrella. Acá tenemos archivo de Robert Rojas, tenemos archivo de todos los jugadores cuando explotan o están por explotar. Una vez que llegan y juegan ya los jefes de prensa van a decir, no tenés que hablar, vos no podés hablar. Vos le llamás al jugador, te dice, yo quiero hablar, pero no puedo porque el jefe de prensa habla con él. Imagínate hasta dónde se llega. Enzo González, un chico extraordinario de Libertad, ¿cómo nosotros vamos a vender nuestros jugadores? Si nosotros mismos, al no hablar con el jugador, nosotros no sabemos qué siente, qué dice, cómo, de dónde, para qué. No sabemos vender. O luego te hace una entrevista a un jugador, te hace una historia. Y acá Robert Rojo una vez le hicimos una entrevista que salió fascinante, porque él contó anécdotas de su comienzo, y eso trascendió a nivel internacional. Entonces gana notoriedad al jugador. Acá sabes que se le pone una mordaza a los jugadores para que no hablen. A mí me encantaría hablar con el chico Enzo González, por ejemplo, de Libertad. 18 años, ese es el futuro fenómeno del fútbol paraguayo. Ojalá que siga el buen camino. Pero vos no sabés de dónde salió, qué hizo, cómo, de dónde, para qué piensa, y ya él ya tiene que ir ejercitándose, porque mañana, cuando él se vaya, vamos a suponer se vaya a la Liga Española, va a tener que hablar. ¿Y qué me va a decir? ¿Qué me va a hablar? Si acá no habla, no está acostumbrado. Es como el físico también. Si él no está acostumbrado a la gimnasia y no está acostumbrado al hablar, porque yo hasta donde sé, los clubes no hacen trabajo, talleres y compañía de formas de expresarse, de manejo en el público y todas esas cosas. Yo tengo entendido que Cerro, Olimpia, Libertad están haciendo eso ya con las inferiores, pero a la hora de la verdad, a lo que vos decías ahora con el caso de Enzo, creo que una vez ya compartí con nuestra audiencia, cuando Fernando Velar le hace el gol a Olimpia, con 14 años, a mí el productor de la BBC me dice si se podía hablar con él. Y yo pregunto a la gente de Cerro y dijeron no. O sea, voy nomás a un ejemplo bien concreto. La BBC claro, de Londres. Que a mí me, bueno, o sea, ahí está, no te hablo de la versión española, te hablo de Londres. Me dijeron, Dani, ya que estamos... escuché que en un derbi que era de la primera del fútbol de ustedes, marcó un chico de 14 años. Eso sabes que Dani, bueno, ni el jefe de prensa no pregunta más al presidente ni a nadie. ¿Sabe por qué? Porque él ya le dicen como ese caballo que le ponen así, claro, ladero para no mirar. No, mira que vos, nadie habla. Porque a ver, o viene un dirigente así, eso de que viene lo de la política, luego viene, ¿verdad? Argelería MMT. Vienen y no, acá nadie va a hablar, solamente si autorizamos. Entonces, mira, imagínate, la BBC le iba a hacer una... No sé, yo te digo, un saludo a los muchachos de Automotor. Nos están escuchando en estos momentos, un saludo grande para ellos. Fieles oyentes todos los días. Sí. Bueno, Federico, ¿qué es lo que pasó en Alemania, será? así. Mira un poco. Libertad tiene taller de oratoria para sus jugadores, pero no le permiten hablar. Por eso te dije. Está bien. Y para que vayan al súper, la discoteca. No, es que... para que se presen bien en los shopping. Sí. Es que yo ya vi, o sea, tanto en Cerro, sí. Hacen el... Y me lo hizo un hincha de Libertad. No es que alguien que... Hacen simulacros, o sea, hacen de periodista, viste que en esa mesa, porque una cosa es que capaz hablar con tu profesor o tu profesora y después le encontrás a 10, 15 tipos, qué pasó con el técnico, el partido, o sea, pero todo bien con el entrenamiento, pero a la hora de la verdad, o sea, es como que todavía se sigue con esa barrera, con el temor que eso puede implicar, o sea... Pero es cierto, por eso el hincha que muchas veces, siempre nosotros somos los culpables de todo, ¿verdad? Cuando hay una declaración polémica totalmente somos los culpables, algunos te van a decir que siempre buscamos alguna declaración polémica, pero el hincha que se ve perjudicado... Porque la otra vez cuando yo contaba lo de Churín me decía, corazón que nunca hablan nuestros jugadores, pero los jugadores del Cerro, los de Olimpia no hablan, los de Libertad no, los de Guaraní no. Y tenemos que hablar con los padres. La otra vez se le llamó al padre de Viera, de Wilder Viera. Nos pasamos hablando 2 años con el pulpo mayor, el padre Pulpito. Y así sucesivamente, ¿qué tal don? ¿Cómo le va? ¿Algún dirigente? ¿Representante? La última vez hablamos con el papá de Matías.
de Matías Segovia. Claro, lo presentó. Y bueno, y ese no, todo bien con los padres, ¿verdad? Pero no es lo que quisiera y lo que pasaba hasta hace poco tiempo, donde uno hablaba con el jugador, la pucha. Nosotros en la época de Roque, Gavilán y compañía que iban a ser tan fríos, hablábamos con ellos directamente. Ahora hay un jugador que la está rompiendo, no quiero decir el nombre, ¿verdad? Sí. La está rompiendo en el fútbol paraguayo. No puede expresarse. Y él va a salir, sí. ¿El goleador? Sí. Lo probamos, sí. Hace poco tuvimos... No, por eso. Y entonces, y bueno, y que se vaya en la Argentina ya. En la Argentina va más los porteños, y nada, pará, como o sea, ¿qué? En ese sentido, no es que esté mal, digo, no es el que creció mucho, pero hablando ahí con ellos, acá tampoco no habla Ramón Sosa. Como Ramón ya pasó la raya. Antes era, ¿sabes? Por eso te digo, pero a lo mejor puede estar mal, te digo. Si gustamos ir en de rendimiento, así le habló el otro en guaraní. Después se va allá y se fue un paraguayito a visitarle y le dice, ¿qué hace pibes ellos? ¿Qué es amigo? Eso es bueno, pero eso siempre le habló al relator acá pidió la entrevista en guaraní, por eso. Pero tampoco se habla en guaraní para traerse por, ¿verdad? Claro, pero te digo nomás que pero eso es lo que siempre te dice, igual que se va a trabajar. Se va a visita. Pero destaco como un avance, Fede. Yo destaco como un avance. El que se va a trabajar también para abrirse camino en la sociedad porteña que te pisa la cabeza. Trata menos de hablar como ellos, cuanto menos. Saben igual que paraguayo, ¿verdad? Pero hablar más o menos lo mismo, el mismo tono de voz. Para acompañar lo que dijo Bruno, nomás con respecto al chico de Luqueño, ¿verdad? Entonces... No, yo no digo. Bueno, la pucha, decir nomás el nombre de Fabio Martínez. Luqueño, vámonos, muchachos. Sí, no, pero está bien. Marcelo Pérez. A lo mejor en la intimidad o en familiarmente, él habla, se expresa bien, pero el micrófono, el fierro, claro. No, el caso de Marcelo, no es que él nos... desconoce expresarse, es muy corto. Ese es el tema. A mí me pasó con el tema tanto acá. Es más, acá yo le dije cuando Wilson decía, tenemos a Marcelo Pérez. Yo en la tele digo, es el goleador que habla con los goles. Porque viste que se elige. Pero vos te vas, si le llega. Vamos a suponer que se vaya a la Argentina y la rompa. Pero no, yo te cuento. ¿Le van a hacer la entrevista? ¿Sacan a decir los periodistas argentinos al cortar? Bueno, a este que cortito, cortito, Y pasó con Tacuara. Pasó con Tacuara cuando Tacuara y Salcedo la rompen en la segunda fecha. Te hicieron goles de la primera y la segunda. Se van a la última palabra. En el mejor momento la última palabra de Niembro con Zafarian. Y se van diciendo y Salcedo hablaba bien y Tacuara era una... Así parecía ahora. ¿Cómo habrá sido Ángel Ortiz? ¿Usted se acuerda? No, Ángel Ortiz tuvo una frase célebre en Teis Sport. Porque nosotros pusimos, cuando le presentan a Lanús, Ángel Ortiz. Vean, por un ratito. Contanos lo de Bayer, papá. Ángel Ortiz. Dice la nota. Espera un ratito, Federico. Presentó a un jugador proveniente de Libertad, Ángel Ortiz. Lanús, a ver su palabra. Espera un ratito. Espera. Tenemos 19 finales. Espera. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior a través de MoneyGram? Envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participás del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en la web. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Con Tokio, prende momentos únicos. La diversión en cada festejo, como cuando prendes tu parlante Tokio para que comience la fiesta. Prende Tokio. Encontranos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es
en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec están los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumática, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. No, acá ya la frase que ya aparece, no hemos supido aprovechar nuestros momentos, dijo un técnico en algún momento. Después otro dijo, saludos a todos los papaces. El día del padre, ¿verdad? Hizo la conferencia. Jugador a mí me dijo... quiero aprovechar para mandarle saludos a todos los papaces. Un jugador a mí me dijo una vez... Y a los padres no mango. En la previa de un clásico, me dice, el rival tiene jugadores lindos. El rival, Federico es testigo. El rival tiene jugadores lindos. Es lo que me quiso decir, que tiene jugadores buenos. Bueno, para lo mejor no, ya sé, pero no. Bueno, a la vuelta, Ángel Ortiz, ¿y qué es lo que pasó realmente en Alemania? Lo de Ángel ya dijimos, falta lo de Alemania. No, pues lo de Ángel Ortiz. No, es que fue esa frase nomás. Te dice, dijo. Ese no me puso, tenemos 19 finales para ganar. Vamos a la frase de Cacendo, ¿no? ¿Y cómo si empezó? ¿Quiere decir que estaba empezando el campeonato? ¿O cómo? Claro, antes del campeonato, pues. Ahí lo incorpora y le preguntan, ¿qué espera? No, y tenemos 19 finales. Ese es un clásico. Cuando faltan 4 fechas, tenemos 4 finales. Claro. Por más que la nueva estaba... Te dice, malos son. Y bueno, pero fue el editado, no sé si lo conocen mucho. Ángel, ¿verdad? Sí, siempre. Bueno, y una vez Carlos Cecilio Estigarribia era entrevistado por la televisión, y estaba todavía Gabriel Casanare como comentarista, y le dice, muchas gracias, Graviel. Le felicitó, felicidades por tu trabajo. ¿Qué dijo Graviel? ¿Qué va a decir, pobrecito? Gracias, Graviel. Bueno, a nivel de ñañacia. No, pero esto es para construir, no lo hacemos como... acá hay un técnico que habla y no cierra nunca su idea, dice otro. Ya acá saltan todos los datos. Bueno, porque sí, nosotros los periodistas también tenemos nuestra nuestra muletilla, tenemos también nuestro sí, Garcito, y cuéntalo de Alemania, porque si no ya va a terminar el programa y después vamos a hablar de la Copa Libertadores. Mañana juega Cerro, el jueves juegan Libertad y Olimpia. Tenemos que ver lo de Gerardo. Ariel, ¿qué? Tengo lo de Ariel, algo también pendiente. Sieger. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los Motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Productos Oye, el gusto es nuestro. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. La pasión por el fútbol es lo último que se pierde y una copa de vino lo primero que se pide. Acompaña tu pasión por el fútbol con vino Novecento en sus variedades Malbec y Cabernet. Encontralos a solo 11.500 guaraníes. Un jugador, no vamos a decir el nombre, un jugador dijo, feliz por haber aportado mi manito de arena. Granito de arena es lo que quiso decir, ¿verdad? Pero está bien. Y ese envión anímico, ese dicen embrión. Y
Falencias también, cambian muchas veces. Las valencias que tuvimos en el partido. Sí, hay. Y escuché. racha sí que dicen raya. Dirigente y Bien. todo dicen, estamos pasando por una mala raya. Nosotros tenemos con Wilson, cronista, un dirigente favorito que era... Terminaba el partido y yo le decía, Wilson, ¿qué dice él? Vos sabés que para él el fútbol pasaba por raya. Si se ganaba decía, estamos en una buena raya, si se perdía, estamos en una mala raya, pero toda la aplicación del fútbol de la vida era todo por raya. Y era nuestro dirigente favorito con Wilson, che, increíble, no está mal lamentablemente en la primera división, pero era un clásico. A ver. Y desastre mayor, nuestro técnico nos sirve para puerta tranca, como se dice. ¿Cómo va a quitar el único Ahí está, delantero puerta que tranca, no, y este hincha opina, ¿viste? Hasta los hinchas se equivocan, pues, están nerviosos, pues. Ni para tranca de puerta es la frase. Puerta tranca, como se dice. ¿Cómo va a quitar el único delantero que sirve para... Bueno, ya está, señor, tranquilo, ya está. Mañana juega otra vez, pasado mañana juega otra vez Olimpia. Bueno, antes de un clásico, un jugador dijo, Cerro Porteño tiene jugadores muy lindos. Ah, mira, este fue el jugador. Acá está el archivo, oficialmente. Sí, yo no no mentiste, yo pensé que estaba... No, pero yo no quise ni decir ni de qué equipo era, pero ahí ya se agregó un poquito más. Basta. Está bien. Basta. Bueno, contanos por lo de Alemania, Federico. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito, manzanilla y anís. Cuña Guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior a través de MoneyGram? Envía o recibir dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. ¿Sos de lo que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Puffa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Puffa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy. Calidad éticos. Bueno, tenemos la noticia del día, tenemos fútbol internacional, tenemos nuestro reporte del tránsito. Cuéntalo de Alemania, Federico. Sí, los muchachos saben hasta el dirigente del apellido. Bueno, busco acá el mensaje de mi amigo Ángel Rodas, que enviaba. Acá está, según informa, la relación de Nagelsmann con Lena Wurzenberger llevó a la falta de confianza con los jugadores del Bayern. Wurzenberger ha tomado una decisión después de todo el revuelo sucedido con el ex técnico del Bayern, por el que ha apostado a cambiar de carrera. ¿Quién era la novia de Nagelsmann? Era la cronista que cubría el Bayern para el diario de Bild, que justamente después quien informa eso. Ella, después cuando se arma todo el revuelo, deja el diario donde estuvo hasta ahora, lo que ha apostado para cambiar de carrera, dice. Ella ahora está trabajando en BMW, la empresa ahí alemana, pero la relación de Nagelsmann y Wurzenberger se hizo pública el año pasado cuando aparecieron juntos por primera vez en un evento. A partir de allí se supieron muchas cosas del vestuario, justamente publicadas por este medio, y obviamente que los jugadores cargaron contra
el técnico. Más allá de los resultados, la convivencia y otras cosas. ¿Cómo el técnico evidentemente le contaba y claro, no se sabe nunca por eso, pero su mujer era periodista. Y sí. Y publicaba las cosas de los vestuarios. Y cubría Bayern antes de conocerlo. Y después le conoció y fueron novios. Es lo mismo que ahora puede pasar con... creo que blanquearon ya la relación Gallardo con la conductora de Fox. O de ESPN. Con la rubia. Sí. Publicó Aline Morosine. Aline. Blanquearon y lo mismo que... hace mucho que se dice que... se sepa muchas cosas en la cadena, en el noticiero, o informen los cronistas. Lo primero que van a pensar los jugadores es de esa situación, ¿verdad? Acá me dijeron que está, por ejemplo, no sé si pasó por algo así, pero el segundo ayudante de Saba es Víctor Hugo Marchesini, que sí fue un jugador muy conocido. Fue pareja de Cooper mucho tiempo en la saga de Cerro Porteño, de Ferro. Del mejor Ferro de Grigol, Márcico, compañía, fue Marchesini de esa época. Y él es el yerno de Bianchi, de Carlos Bianchi. Y cuando Bianchi llega a Boca, medio que lo saca, ¿verdad? No podía tener al yerno ahí en medio de eso que era el Balcón y Palomas. Sí. Era un grupo totalmente destruido y Bianchi después lo arregla, ¿verdad? Pero lo tiene que sacar justamente por esa cuestión. Fíjate vos que a Bianchi le hacen la cama en Roma. Cuenta Trota que los peores momentos que pasaron en su vida fue en Roma. Roberto Trota lo lleva a Bianchi a Roma. Dice que el plantel no le miraba ni le hablaba, porque creían que era el informante de Carlos Bianchi. Le hacía la vida imposible. Y eso en los planteles aún hoy en tiempo de donde un jugador te puede contar con un WhatsApp lo que pasó, o un dirigente, igual sigue siendo fuerte, ¿no? Una historia un poco diferente. Mourinho se enoja porque se filtra un equipo de Real Madrid contra Barcelona. En donde era la previa de un partido de Champions. Sí, y donde iba a jugar Pepe de volante central. Y se enteraron, en Barcelona se enteraron. Entonces, él automáticamente se enoja y se cuenta a través de la prensa española, Marca y compañía, decían que en el vestuario, hecho pestes y culebras, Mourinho contrató el plantel y dijo, aquí hay un espía, uno que filtra las informaciones. Lo que se denomina un topo. Un topo, exactamente. ¿Qué pasó? Un Judas, traicionero. Pasó. No, ellos le denominaron así porque era la previa a un partido donde viste que se da la alineación. Sí. Y se dio la alineación de Real Madrid. Y a los 15 minutos se da otra alineación. Y ahí es donde se sabe que la primera se dio para saber quién era el infiltrado. Quién era el que iba a filtrar la información. Y allí es donde todos entienden que Mourinho hizo eso para exponer a Iker Casillas. Y ahí porque Casillas tuvo relación con Sara Carbonero, una periodista. Y en ese momento que ahora ya se separaron, dicho sea de paso. En la mejor en la mejor etapa de la relación. Eso ya fue después del beso, después de la final del Mundial, inclusive. Y entonces, ¿qué pasó después? Pocos meses después, o pocos días después, Mourinho lo pone titular a Diego López. Casillas deja de jugar. Hasta que revientan una conferencia y le preguntan, ¿por qué no juega Casillas? Y porque para mí es mejor arquero Diego López. Entrena mejor Diego López, Casillas no entrena bien. Y ahí se armó. Bueno, aunque ahora quedaron un poco mejor, ¿verdad? Las relaciones. Para completar. Ya no derivó el Marchesini, ahí está, en el Ferro ese de Márcico y compañía. ¿Sí, Dani? No, para completar lo de Nagelsmann, es el que pica en punta para ser el entrenador del Chelsea. Mira si se da un Chelsea-Bayern Múnich en la final de la Champions, con Tuchel y Nagelsmann dirigiendo a los equipos a la inversa. Y la periodista cubriendo, no, mentira. Ya está. Bueno, a la vuelta tenemos Copa Libertadores. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Llévate la Taiga 110 o 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes, o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser. Realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesa Supisa, tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad.
calidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos todos los días llamando al 021-238-6006, al 0811-6666 o al asterisco gas. También podés hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar. Ahora también limpio. La mejor calidad y el mejor precio, encontrarlo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página www.guairapisos.com.py. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque. Ambiente amplio y confortable con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Ifrán y Sandra Rosalía, Ruta Luque San Lorenzo. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Usa y Posta, cantidad y calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Ya vamos a fondo con lo de Cerro. Juega mañana en Ciclón 20 horas. El jueves Olimpia, 20 horas también de visitante. Libertad juega a las 6 el jueves de visitante ante el Mineiro. El jueves tenemos presencia de 4 equipos paraguayos en total. Sudamericana, juegan Guaraní y Tacuarí. Sí, Guaraní juega en primer turno 18 horas ante Huracán en Buenos Aires y posteriormente a las 20 Tacuarí hace de local aquí en el Defensores ante Bragantino de Brasil. ¿Con quién es que yo tengo una apuesta de...? Con Miguel Cáceres. Miguel me dijo 130 personas van a estar en Tacuarí. Escuché que le dije yo mucho mal. Le diste un margen de 10%, ¿verdad? 10% de equivocación. Y... si él pierde, tiene que invitar un asado en Don Oscar. Y si yo gano... Imposible que Bragantino traiga gente. Pero estamos hablando de hinchas. Yo le dije, de hinchas. ¿Vas a meter ahí todo lo no, hinchas, no pagante. Lo que aparece en pagante oficial. Dani, yo creo que puedes perder. Pero... No. Dani, yo digo lo contrario. Para mí Miguel se tiene que poner detrás mío. Que venga nomás ya a la fila mía. Yo creo que se a la fila. 30 pagantes. ¿Dónde va a ser el partido? Defensores del Chaco. Jueves Santo, 20 horas. Jueves Santo, Defensores. 8 de la noche. Yo le dije que va a haber más de 130, mucho más de 130 personas, le dije Miguel. Y le diste el changüí el 10%. 10%. 13 personas más. Sí. O sea, de 143. De 144 ganas. Yo gano de 144 para arriba. Yo redondeo 150, vos querés eso. Dani, no, anda de Cori. Bragantino. Si acá pero Miguel y yo nomás, mano a mano va a ser. Dani, ¿qué pasa si Bragantino es de San Paulo, verdad? Del Estado. Sí, del Estado. En la zona Braganza. Pues vienen 100 y ya. Dos colectivos nomás vienen ya. Chao, Miguelito. Jueves Santo. Prepara nomás ya, Miguel, Va a caer por fin, Miguel, Por fin se va a caer un grande va a caer, será. Este es como que, no sé. La caída los familiares. La caída de un gigante. Los familiares pagan. Los familiares de los jugadores pagan. Porque... No sé, Chumo, ya me preguntaba demasiadas cosas. Mira que después va a ser como el tema del litigio. No, mira que figura en pagante oficial, papá. Por eso pregunto. Después yo voy a controlar ese partido. Los familiares van a ir, me imagino. Pero Jueves Santo a las 8 de la noche. Yo quiero decir algo antes de... Sí. Capaz de un familiar hincha de Olimpia, ahora va a querer ver el partido Olimpia, ¿verdad? Por la tele. Quiero hacer un ataque preventivo porque si hay una conspiración editada... ¿Ingresante o pagante, Bruno? Pagante, dijo. No, ingresante. No, porque yo estoy revisando, yo perdí una apuesta similar. Cantidad de gente. No, la cantidad yo perdí una apuesta similar de público, ¿verdad? en el partido, Dani. Yo perdí. No, pero yo me refiero a los datos oficiales, ¿verdad? Yo perdí, pero mira que no te dan. Interesante, lo que ingresan. Yo perdí una apuesta similar con Tacuarí Meliano un lunes a la noche en Cancha Sol América y yo di casi una cifra parecida a la tuya. Y esa vez fueron 315 ingresantes. Sí, pero pagante. Yo pregunté pagante, le dije a Anito Vera, me dijo, no, pagante no hay. O sea que mucho cuidado. Y ellos no tienen la recaudación, porque pregunté también, de Tacuarí contra el último partido de la Sudamericana. ¿A quién eliminan ellos? General Caballero. Bueno, esa vez no tuvieron recaudación. No, porque nosotros... No figuró.
no figuró directamente, así que cuidado. No, pero nosotros, ¿sabes cómo empezó el debate? Que iba, dijo él, no, ese día nadie se ve en la cancha, que pico de Tacuarí, Jueves Santo contra Bragantino, no va a haber gente, y yo ahí va a haber por lo menos, no sé, yo calculo 300, no, 130 máximo, me dijo. Yo les estaba escuchando. Y ahí ya empezó, y ahí ya hablamos de las personas que van al estadio. Yo les estaba escuchando y en ningún momento dijeron pagantes, así que no. Claro, no dijeron pagantes. Interesante. Okay. Así que Miguelito prepara, nomás ya un 200 IVA y te va a salir el... Bueno. Gerardo, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. ¿Todo bien, Gerardo? Bien, muy bien, perfecto. Recién estuve dando un informe para una radio de Guayaquil sobre el Cerro Porteño. Ah, mira, está bien, la ductilidad periodística. Sí, señor. ¿Y qué le dijiste, Gerardo, a los colegas de Guayaquil? Y le conté todo lo que sabía, que Cerro viene de un 5-0 en el 59, última vez había perdido justamente contra Libertad, preocupación en su defensa, no sé si va a poder suplir bien la ausencia de Wilder Viera, Carrascal, que de primera figura pasa a ser una quinta opción, hoy día lo de Brock es lentísimo y me extraña y me duele que el fútbol paraguayo tenga que ir a buscar un zaguero de 35 años en tierras brasileras cuando que nosotros somos los mejores exportadores de zagueros centrales, pero que últimamente tenemos poca cosecha de lo que supuestamente se siembra cuando escuchamos a diario a los directivos del fútbol paraguayo. Bueno, lo de Libertad. Sí, Libertad. Va el jueves al Mineirão. Sí, viaja el día de mañana a las 14 horas. Está previsto el viaje. Hoy trabajó con absoluta normalidad en el predio de la Fuerza Aérea. Lo hizo también Oscar Tacuara Cardoso, que ayer tuvo un inconveniente en el tránsito cuando todos ya conocen lo que vivió cuando se desplazaba hacia su domicilio, pero no hay ninguna preocupación en ese sentido. Va a estar entre los viajeros 22 atletas. Mañana va a dar a conocer la lista Garnero después de la última movilización y repito, a las 14 horas están viajando y el partido el jueves a las 18 horas en el Mineirão ante el Atlético Mineiro. Va saltando muy bien todas las vallas que se le presenta a Libertad. General Caballero, un obstáculo muy difícil, ganó cuando el partido se iba, 5-0 a Cerro, ahora el primer partido por Copa Libertadores de América en el Mineirão, se espera también que coseche puntos, ¿por qué no? Los 3 para el albinegro, y después por el torneo local el lunes tendrá que ir hasta Paraguno para enfrentar a Meliano el lunes 10 de abril, 18 horas, en la prosecución desde la fecha número 11 del torneo Apertura. Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera volvería al primer equipo para ser pareja en la saga junto a Alexander Barbosa, y Matías Espinosa recuperó su puesto de zaguero lateral izquierdo. Héctor Tito Villalba, Álvaro Campuzano, Diego Gómez, Lucas Sanabria, Enzo González, Tacuara Cardoso, la probable alineación para el jueves 18 horas ante el Atlético Mineiro en el Mineirão por el primer partido de Copa para Libertad. Compañeros, audiencia. Bueno, ¿qué sabes del estado de salud de Oscar Tacuara Cardoso? Que de hecho, después del accidente... Sí, trabajó con absoluta normalidad, no tuvo ningún inconveniente físico. ¿Entrenó ya hoy? Sí, esta mañana, sí. Ah, perfecto. Sí, bueno, señor. Está bien. Gracias, Gerardito, muy amable. Hasta luego, un abrazo para todos. Un abrazo. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974 530
000. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique del Amareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles y socio Resicolor Pintura. Se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. ¿Podemos hacer los servicios, Quique, por favor? El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Atención, que hoy arranca la Copa Libertadores y también la Copa Sudamericana. En total tenemos 11 partidos. 11 partidos tenemos hoy martes. En lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, por el grupo E, 18 horas, Argentinos Juniors va a enfrentar a Independiente del Valle. Por el grupo D, 18 horas, The Strongest de Bolivia ante River de Argentina en La Paz. También 18 horas por el grupo G, Alianza Lima ante Atlético Paranaense, grupo de Libertad. Por el grupo B, a partir de las 20 horas, Independiente de Medellín ante Inter de Brasil. Y desde las 22 horas, grupo B, Metropolitanos de Venezuela ante Nacional de Uruguay. Son los 5 partidos de Copa Libertadores para hoy. Vamos a la Copa Sudamericana. Por el grupo E, 18 horas, Audax Italiano de Chile va a enfrentar a Newell's de Argentina en Rancagua. Por el grupo G, 18 horas, Goiás ante Independiente Santa Fe de Colombia. Por el grupo H, 20 horas, Estudiantes de Mérida, Venezuela ante San Lorenzo de Argentina. Por el grupo A, 20 horas, Universidad César Vallejo de Perú ante Liga Deportiva de Quito de Ecuador. En Trujillo se juega este partido. Por el grupo E, 20-30 horas, Blooming ante Santos de Brasil. Y a partir de las 22 horas, grupo F, Millonarios de Colombia ante Defensa y Justicia de Argentina. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Desde lunes 10 de abril se eliminará el giro a la izquierda en la intersección de Avenida Fernando de la Mora y Bruno Ullari. ¿Cómo? ¿Por qué hacen eso, será? Inclusive hay más giros. Para a mí me corta mi camino, ¿eh? Para agilizar el tránsito, dicen los responsables. Por ahí me cancha Olimpia. Ullari, Fernando de la Mora, este Ullari, Eusebio Ayala. Por eso. Todo no puede girar más a la izquierda. General Santo Fernando de la Mora, tampoco se puede girar más a la izquierda. Ahí son 3. Son varios. Sí. Kubitschek y Mariscal López, tampoco. 5. Bueno, pero ¿sabes qué? En todos los países es así, ¿verdad?
está bien. Sí, Está sí, bien, vamos a ser sinceros. Pero, decimos otra vez, ¿dónde? ¿Cómo me dijiste? Desde Ese el es mi lunes, camino y Teina. desde el lunes 10 de abril se eliminará el giro a la izquierda en la intersección de Avenida Fernando de la Mora y Bruno Ullari. Ahí Fernando tenés, La Mora y Bruno Gullari. ahí tenés la gente que Sí. viene de Lambaré. Si tenía verde podía girar a la izquierda, ¿verdad? ¿O no? Claro, Sí. yo para ir a cancha Guaraní, yo voy por ahí. Claro. Fernando Lamora. Y eso se elimina. Para ir a cancha Olimpia, sigo derecho y doble en Ciudad Yala, agarró Bernardino Caballero y voy atrás de España. Y ahora ya está. Otro que dice Johnny es el de la iglesia Vilobó, que es un tramo muy corto. Félix Bogado no puede girar a la izquierda. 18 de julio que sea la General Santos, tampoco. Es una calle de 5 cuadras donde estaba el Shopping Gato Verde. Es como antes. una diagonal. Está bien Claro. porque ahí agilizás pues el tránsito, Claro, hermano querido. lo que yo miro algunos lugares, por ejemplo, General Santos y Fernando Lamora, que las calles adyacentes son muy angostas, muy feas son. O Sí. sea, las calles alternativas son terribles. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, noticia internacional. Sí, tenemos, por ejemplo... Espera, Ana, te voy a contar. Vos me vas a contar. Fabio, ¿será? No, pensé que me querías tirar la pelota a mí, No, como vos sos nuestro distribuidor, perdón. No te digo. Perdón. No, tranquilo, Fabio. El futuro del argentino no se escribirá en París. En Francia dan por terminado el ciclo de Lionel Messi en el PSG. Y Martínez, este hombre que saltó ahora en las noticias internacionales, que era entrenador del fútbol femenino en Boca, fue separado de su cargo como DT del equipo femenino tras las denuncias de acoso sexual. Vos sabés que le da un muy buen lateral derecho. Fue lateral de Independiente, de Boca y de River. Incluso River con el Pelado Díaz, aquella buena época, se proyectaba muy bien. Jorge Martínez. Yo miré el rostro y el mismo, che, increíble. Lateral derecho, perfil bajo, era rápido, jugaba muy bien. Jugó en los tres equipos grandes que te digo. Independiente en su buena época con Menotti, Boca y River, y ahora saltó mucho esto. que estaba en Boca ya. Estaba en Boca, ¿no? Y él es entrenador de las mujeres, ¿verdad? Sí. Del fútbol femenino. Más de una década inclusive. Qué mal parado le hecho. ¿Qué vos tenías, Fabio? Contar que hoy se juega la primera semifinal de la Copa Italia, 15 horas, Juventus-Inter, el primer partido. Recordando que hoy también se juega la semifinal de vuelta de la Copa del Rey entre Athletic de Bilbao y Osasuna. En la ida ganó Osasuna 1-0. Bilbao juega de local, va por la remontada. Y mañana tienen que enfrentarse Barcelona-Real Madrid, también por el partido de vuelta en el Camp Nou, con victoria parcial del Barcelona que ganó de visitante en el Bernabéu, 1-0. Bueno, y para destacar también esto, golazo metió ayer Tony Sanabria. Tony Sanabria metió un golazo de cabeza. Para muchos dicen, no, fue un gol normal. No, una maniobra. Buscó el espacio y después como cabecilla. Él jugó 1-1 Torino Sassuolo. Ahí está, jugó Sassuolo. Jugó también. Él jugó en Sassuolo. Sassuolo. Él ya recorrió mucho. Sí. Betis, Sassuolo, Roma, Barcelona en las inferiores. Pero acá es el lugar donde le está yendo mejor. Y ojalá que... Esta temporada, Ariel. Sí. 2023 está haciendo más goles que nunca. Que traslade a la selección, que en un momento dado se supone habiendo carencias si lo llama, ¿verdad? Pero no creo que pero Cocolizo también metió 2 goles, sí, para el Toluca y justo contra su ex club Tigre. Sí. Pero ser goleador en Italia tiene su cualidad. 8 goles suma en 23 partidos Tony Sanabria. Y hay que aprovechar los momentos. El peruano hizo 2 goles y la figura Perú. ¿Cómo se llama nuestro peruano? El delantero de Alianza Lima. Peruano paraguayo. ¿Cómo se apellidó? El nuestro es Saneto. Saneto.
Muy buena. Paraguayo, ¿no? Ese peruano-paraguayo, sí. Peruano-paraguayo. Peruano-paraguayo. Yo decía... están apurando en Perú para que juegue por la selección. Sí, antes yo decía el que jugaba en Perú, el nacionalizado, ¿cómo se llamaba? ¿El italiano? Vos estás diciendo Papadula. Claro, él hacía pocos goles y en Perú era figura, digo. Sí, el medio, claro, lo llevaron, sí. Y para cerrar este bloque, hoy juega la selección paraguaya sub-17. Debe ganar sí o sí 20 horas ante Perú. Recordando que son 2 grupos de 5 equipos y clasifican los 3 primeros de cada grupo al hexagonal final. Mismo formato del sudamericano sub-20. Venimos de empatar 1-1 ante Venezuela. Ariel quiere rectificar el apellido del peruano. Sácame esta, hermano, y me unís a esa llamada de Miguel más el... Gianluca Lapadula. Y con Papadula. Y nosotros caímos. Lapadula y... Bueno, porque nadie se acordaba, pero sirvió. Sanelato. Anivelado. Sanelato. ¿Quién es Franco Sanelato? El goleador impensado que celebra como CR7. E ilusiona a Alianza Lima. Portada Libero, gracias a Oscar Villalba que me enviaron otra vez. Muy bien. Sanelato. No, los de Alianza Lima están locos por él y vi que los pero es joven todavía. Y yo no sé cuál es la conexión, pero viste que en esas fichas aparece como paraguayo. Entonces, ya que estamos en la búsqueda de reforzar nuestra selección. Y me pregunta Luis María, qué suerte me hizo recordar, si hay árbitros paraguayos designados en todos los partidos, 400 partidos más o menos hay, Copa Libertadores Sudamericana, ni un árbitro paraguayo, ni un asistente paraguayo designado. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Taylor es el nuevo técnico. Luciano Taylor. Bueno, Taylor es el nuevo técnico de Guaireña. Sí. Quiero ir a la intermedia. Lo de Sanelato es 23 años. Sí, me cuenta a los 7 años, ¿verdad, Fabio? El colega Hermes Gamarro me pasa algunos datos. Dice, nació en Asunción, pero vive en el Perú desde los 7 años. Se formó en la Universidad San Martín de Porres desde los 9 años. Y estaban hablando ya en ese momento, estoy hablando ya de hace casi un año atrás, que en ese momento el jugador necesitaba un año más de residencia en Perú porque había ido a jugar un año en España. Y ahí se interrumpió según lo que dicen los colegas españoles. Dice, para nacionalizarle Perú necesita estar 2 años más, dice, en aquel entonces, hace un año atrás en el Perú, debido a una salida que tuvo a España durante un año en el 2018. Y el reglamento pide estadía ininterrumpida en el país por 5 años. Es como acá también, ¿verdad? Bueno, aquí nos dice la Soberana, es hijo de un uruguayo que jugó básquet en San José. Es que ese apellido... Su papá hizo el doble en el 91, en el último segundo para el primer título de San José. Su papá mucho tiempo vivió acá. Ahí está el título, apellido conocido. Con razón. Él es el papá del doble histórico, doble histórico en la final 91. A mí me retumbó. A mí también. Sinceramente. Gracias, Rodolfo. Interesante. ¿Quién es el señor? Él es la Soberana, Rodolfo. Colega, pero trabaja en... No, maneja qué capo. Bueno. Juanma. Bruno, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo diría incertidumbre en Cerro Porteño, digo con relación al equipo. ¿Cuál es el fichero que tiene hoy Cerro Porteño para repasar un poquitito, Juanma? Sí, con relación a las probables o a las opciones que tiene Facundo Saba.
para armar principalmente la línea defensiva, porque es allí donde más está sufriendo Cerro Porteño. Como defensor central está Juan Patiño, que está en duda. Eduardo Brock ya está a disposición. Después está Lucas Quintana, Pedro Álvarez, Rodrigo del Valle, y son algunos de los nombres, pero hasta aquí los que se ha utilizado, muy pocos. Ni siquiera Eduardo Brock ha debutado, claro, porque no podía reglamentariamente en Copa Libertadores de América, y su último partido fue contra Luqueño. A las 16 habla hoy Facundo Saba, lo va a acompañar Diego Churín. Generalmente Saba no brinda pistas con relación al equipo y a las modificaciones que deba realizar. Ahora hay que estar atentos porque obligatoriamente tiene que ver el tema de Wilder Viera y a ver si confirma o no si Patiño está apto para el partido de mañana. Son un poco los planteamientos que me parecen se le tiene que obligatoriamente realizar al entrenador esta tarde. Bueno, ¿y cuál sería entonces probar el equipo de Cerro, por favor? Sí, una cosita, Juan, ayer decías que si no juega Patiño, aún así no hay lugar para Brock. ¿Te mantenés con eso si es que no juega Patiño? Yo lo que decía que era, si juega Patiño, no creo que lo haga Brock. Por los antecedentes que viene planteando Facundo Saba en los partidos, si juega Patiño me parece que Brock estaría descansando, salvo que Saba quiera implementar algo nuevo. Definitivamente lo de Rivas no convenza, entonces allí sí se puede dar un lugar para Eduardo Brock y sí se recupera Juan Patiño. Entonces eso haría que Gabriel Báez corra como lateral por izquierda. Ayer no hicieron movimientos futbolísticos, fue el día siguiente del partido. Todo lo que nosotros podamos mencionar ahora son conjeturas de las opciones que tiene Facundo Saba. Recién hoy vamos a tener un panorama más claro. Sí, evidentemente no va a salir de la base que viene trabajando, pero habrá que ver qué tipo de modificaciones realiza Facundo Saba, principalmente a mí me parece en la zona defensiva, porque después del medio para arriba yo creo que no habría muchas dudas, más allá de Juanma, que interviera. Sí. ¿En un porcentaje cuánto diría lo de Patiño? Yo creo que 65 a 70%. 65 o 70% que no o que sí. Que sí. ¿En serio, che? Sí, porque es algo con el que él prácticamente convive, Fede. Mirá que ahora, a mí yo pondría 20 nomás, pero está bien. ¿En serio? Sí. A mí la información que me dieron es que si por más que ayer insistía o persistía el dolor, que confiaban en que él iba a estar el miércoles. Claro, eso se puede infiltrar o no. Y creo que es un antecedente, una lesión crónica, de que voy a hacer la consulta. Mira que a mí me dijeron algo como, estoy procurando, pero me duele mucho. Sí, persiste el dolor. Es una lesión crónica. Él, así como mencionaba Johnny, y entré a verificar los antecedentes, en el 2011 él tiene una especie de hernia lumbar cuando estaba todavía en Guaraní. Incluso se hablaba de que él iba a ser sometido a una operación, pero esta situación no ocurrió, a él no se le operó. Una hernia en la zona lumbar es algo muy parecido, o lo más parecido a la hernia de disco. Él no se espera eso, sigue un tratamiento, incluso queda fuera de la cancha por casi 2 años, y después de eso vuelve a la actividad profesional, pero siempre con el inconveniente después de una seguidilla de partidos que requiere mucho esfuerzo. Así que sí, vamos a seguir con lupa hoy el entrenamiento de Cerro Porteño, porque reiteramos, hoy va a ser el día en el que Facundo Saba pare un equipo. Gracias, Juanma. Dale, Bruno. Saludos a todos. Actualizamos Olimpia a la vuelta de Edgar.
La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Ya que hablábamos de él, va al banco Enciso, porque su equipo ahora va a estar jugando contra el Bournemouth, 14:45. Enciso va al banco, no está como titular, pero... ¿Por la Premier? Ahora hay Premier. Bueno, pues... Hoy gané. Claro, hoy. O sea, para arrancar ya el día temprano con el fútbol. El 22 de diciembre se nacionalizó para no ocupar plaza de extranjero. 22 de diciembre del año pasado, Sanelato. Sí. Es peruano, pero sí, los medios dicen que le podría dar una mano al equipo de Reynoso, el actual técnico de Perú. Chelsea-Liverpool a las 15 horas hoy, ¿eh? Sí. Partidazo. Para complementar, tema de intermedia, por favor. Los dos últimos partidos que se jugaron ayer por la primera fecha. El gol que le hizo Pablo da Silva a Rodolfo Rodríguez, hermano, ¿viste? 3 de febrero perdió local contra Rubio Ñu. 2-1 ganó Rubio Ñu. Te voy a hacer una pregunta, hermano. Acá al lado mío te estoy preguntando. ¿Vos pasaste el gol de Pablo da Silva ahí? Sí, el gol en contra. Sí. No, impresionante un gol en contra, pero a Rodolfo Rodríguez, que era de Cerro. 1-1 terminó el partido. Y ese fue el 1-1. Ganaba 1-0 y el gol de Pablo en contra. Pablo da Silva. Horrible realmente para el empate. Carapeguán intermedia. Empató el equipo carapegueño entonces en su debut. Bueno, Independiente, ¿con quién lo que empató? Perdón, ¿qué dijiste? Carapeguá. Sí, llevó mucha gente. Golazo de Pablo da Silva. Sí, en contra, terrible. Qué bárbaro. No tenemos nada pendiente, Quique. Johnny, ¿cómo te va a mover personal? Bien, Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Perdón, Landaya. No, me acota el oficial, gracias, sí. Vos sabés que Landaya lo saca al arquero para el segundo tiempo y no se quedó ni en los bancos suplentes. Cuando en realidad el gol me parece que es culpa de Pablo da Silva. Pero no le habla al arquero, Federico. Pero tampoco se cabecea hacia donde está el arco. El cabezazo siempre afuera. Claro, eso hacia el costado. Son como diría. ¿Qué arquero que primero pintaba, después se quedó en la... y él lo mató el partido en Táchira. Sí. Pero... ¿Viste ese partido que siempre... Él era de Cerro, ¿verdad? Después se fue a Luqueño y nada. Esos partidos que siempre... Nacional estuvo... Todo el año pasado Nacional. El Nacional. Esos partidos siempre decimos, marcan en un arquero, un defensor, y le marcó ese partido en Táchira. Johnny. Señor. Acá ya dice, toda de da Silva. Le cambió el arquero después del gol en contra, dice. ¿Y por qué le cambió? Bueno, Johnny. Vamos, Edgar, por favor. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos, ¿qué le regalamos a mamá? ¿Qué le regalamos a papá? Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. Ya cumplimos con todos, Edgar. Todos por Gracias, Edgar. Johnny. Señor. Bueno, ¿ya está Olimpia en Perú? Sí, ya llegó, ya viajó bien temprano, 4:30. La salida del aeropuerto Ciro Pettirossi, llegada con tranquilidad a Arequipa, una ciudad que bien futbolera. Allí el Melgar. Allí también se jugó la final de la Copa Sudamericana 2003, ese campeonato de Cienciano ante River. Muchos hinchas peruanos mañana, el jueves,
en el partido por Copa Libertadores. Olimpia con la posibilidad de trabajar hoy, de movilizar mañana y de esa manera confirmar el 11. Seguramente Diego Aguirre va a recuperar a Richard Ortiz. El caso de Bruera, que no sería parte del 11 porque es muy nueva la lesión, se tiene que recuperar bien entonces, pero él viajó, estará a disposición del cuerpo técnico en la banca de expectativa y en caso de necesidad seguramente lo van a poner al delantero argentino, pero desde el principio iría como centro delantero Guillermo Paya en este cotejo por Copa Libertadores ante el equipo de Melgar. Muy bien, Johnny. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Gracias, Johnny, hasta cada momento. Estamos con Tania Vera, encargada de marketing de Base. Hola, Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Bruno. Buenas tardes, Bruno. Quiero compartirles, Bruno, acerca de los repelentes que ofrece Base, una línea completa que nos mantienen protegidos contra los insectos y sobre todo cuando hablamos de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya, porque los mantiene bien alejados y nos permite disfrutar de nuestras actividades totalmente protegidos. Y lo bueno, Bruno, que los repelentes Base uno lo puede encontrar en diferentes presentaciones, en crema, en líquido y aerosol, tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten a la transpiración. Los repelentes Base realmente es la protección para toda la familia, Bruno. Claro, no, este momento vos sabés que es importantísimo lo que contás, porque el tema del repelente, vos sabés cómo se está usando. Veníamos del hábito con el tema del dengue, pero por el tema del chikungunya es terrible. Ustedes siempre están en Itagua, Tania, la fábrica, la producción. La fábrica actualmente está en Fernando de la Mora, Bruno, pero lo bueno es que cuando hablamos de los productos de Base, uno, Bruno, lo puede encontrar en todos los puntos de ventas del país. Eso es lo bueno, que uno lo puede encontrar en todas partes, en diferentes presentaciones que te permite llevarlo en la cartera, en el auto, a modo de que realmente podamos protegernos, Bruno, en esta época, sobre todo de la chikungunya, ¿verdad? Que es lo que tenemos que contrarrestar de alguna u otra manera, y Base está ahí presente con su línea de repelentes. Bueno, en todos los supermercados y farmacias, ¿verdad, Tania? En todos los supermercados y farmacias, así mismo, Bruno. Bueno, Tania, te debo una, me tiraste un salvavidas. Muy bien, Tania, cancherísima. Muchísimas gracias, Tania. Gracias a vos, Bruno. Vos entendés lo que te estoy diciendo, Tania. Vamos a quedar así nomás, ¿sí? No le cuentes a los directivos, por favor, te pido. Estamos con Base a full. A full, así que, Bruno, realmente a protegernos, a cuidarnos realmente de la chikungunya y también del dengue, por supuesto. Gracias, Tania, que sigan los éxitos. Igual, hasta luego, Bruno. Los super repelentes de Base, no se olviden, pueden conseguirlo en los supermercados, farmacias, un productazo, señores, Base. Bueno, vos sabés que son tan rápidos los muchachos. Agradezco a Justo Chemena que me envía el último, el punto de Sanelato. Imagínate lo que me envía. Qué puntazo fue, ¿eh? El doble, sí. El doble, sí. El tipo al borde ahí, y saltando a los Jordan. Vos sabés que toda la barra ya había bajado allá al parque para festejar. Un partidazo fue. Sí. Hoy fue presentado oficialmente en el Botafogo Matías Segovia, contrato hasta diciembre de 2025 con la posibilidad de extenderlo por un año más. Recordando que Guaraní vendió el 60% del pase del jugador, quedándose todavía con un 40% para futuras negociaciones con el Botafogo de Brasil, nuevo equipo de Matías Segovia oficialmente. Bueno, nos estamos yendo, muchachos. Ariel, descansar, mirá que mañana tenemos mucha actividad de mañana. Sí, claro. A ver, tenemos partido de Copa. Ariel que quiere... ¿Transmitís el partido de Cerro mañana, Ariel? Te dice Fito. Me toca el partido de Libertad Mineiro. ¿No te toca el partido de Cerro? No. Nuestras cábalas. Supongo que se refiere a esto del... ¿Para qué para instalar eso, Sara, que después? Siempre. Ariel y el ciclón de un solo corazón, te dice Sancap. Fui acusado de que le estaba haciendo la cama a Bruno. Él me acusó de esa manera. Entonces dije, no, solamente la señora Sara tiene la culpa de... Pero vino una racha, Ariel.
¿verdad? Y había que seguirla. La racha y justo estabas vos. Yo salí invicto. Y vos sabés que los futbolistas somos cabales. Yo salí invicto, ¿verdad? Y ahora 5-0. Vos te das cuenta lo cizañero, mentiroso, manipulador que es Ariel. Mira, eso quería decir para que escuche la gente a la mañana. Mira lo que me tiró, será. O sea que yo relaté y Cerro perdió 5-0. Y mañana tenemos que ir. Todo contra General Caballero. Te parecía Ramón Diego, decía yo no descendí. Qué mal, qué mal. No, espera, Federico, Fabio. Mal, para mañana en la nueva olla. Y eso que no estaba Vargas Peña, porque vos siempre decís que Vargas Peña que te tira la... Es distinto a la mañana, temprano. Sarita, así no, Sarita. Bueno, nos vamos, porque es un buen compañero y nadie lo puede negar. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Municipalidad elimina 5 giros a la izquierda desde el lunes 10 de abril. Desde el